Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un súper episodio porque me acompaña aquí Elena. Les quiero comentar cómo la conocí. Hace unas semanas una persona muy querida para mí me contó una historia de terror y le dije, esa historia está espeluznante, está espantosa, ¿dónde la escuchaste? Y me dijo, me la contó Elena. Desde ahí he estado buscando a Elena y el día de hoy que esté aquí para mí es algo increíble. Así es que, Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, muy bien. Muy contenta de estarlos acompañando el día de hoy. Gracias por haberte dado la oportunidad, por haberte dado el tiempo y por venirnos aquí a contar tus relatos porque esto se va a poner muy bueno. Pues bueno, yo creo que vamos a ir enriqueciendo ahí las historias un poquito a ver qué más va saliendo de todo esto. Definitivo. Tengo una pregunta aquí, es una pregunta base para todos los que han venido por primera vez al canal. A ver, dime. La pregunta es, Elena, ¿tú crees en lo paranormal? Sí. Sí. De manera así, directa, sin duda alguna. Sí creo que hay algo que no es como de este mundo, que en determinado momento de la vida como que se nos hace presente y realmente creo porque pues no hay una manera de explicarlo. O sea, es algo muy extraño que dices, no, o sea, no hay una razón lógica, entonces definitivamente sí creo. Sí, y después de que escuchen tu historia van a entender por qué estás diciendo esto, definitivo. Elena, segunda pregunta. A ver. Me dijeron por ahí que tienes algunas historias que contar, ¿es cierto esto? Uh-huh. ¿Qué te parece si para ser justos en este intercambio de historias comienzo yo contándote una? Ok, perfecto. Esta historia me la contó una suscriptora. Me pidió que de favor pudiera contar este relato porque necesita saber si alguien más está viviendo algo así. Ella cuenta que desde muy pequeña le han pasado cosas muy aterradoras en su vida. Se lo adjudica a que hace apenas unos años se enteró que su mamá es bruja. Su mamá la abandonó cuando ella tenía apenas 10 meses. La dejó en la cama de su abuela, que para ella es su mamá, y esta progenitora las dejó y no volvieron a saber de ella. Con el tiempo comenzaron a enterarse que ella se estaba haciendo de fama por hacer muchos trabajos de magia negra, que estaba dañando a mucha gente. Ella nunca buscó relación con ella y jamás buscó acercarse, ni la progenitora buscó acercarse a esta chica. Pero de repente comenzaron a pasar cosas raras. Y dice, fue la primera que me pasó, en la que dije, aquí hay algo que creo que no se puede explicar. Ella cuenta que en ese tiempo estaba estudiando en la primaria y estaba en su casa. En su casa la puerta, cuando tú la abres, ves directamente un espejo. Y ella estaba justo frente al espejo, se estaba arreglando para ir a estudiar. Y de repente siente que alguien le está observando desde la puerta y voltea y no hay nada. Pero es una sensación de esas sensaciones extrañas en las que dices, no me lo estoy imaginando, realmente siento que hay alguien ahí. Voltea, se queda viendo detalle, no ve absolutamente nada, y al voltear al espejo, ve a un niño pequeño, un poquito más chaparrito que ella, con una mirada muy triste, y trae el uniforme del colegio. Pero tiene unos detalles extraños el uniforme. Primero, se ve desgastado, se ve viejito, y se ve como muy enlodado. Y el niño tiene la mirada como muy profunda, pero muy cargada de tristeza. Cuando voltea no hay nada. Y entonces ella cree que es alguien de la escuela que no reconoce y sale corriendo de la casa porque para llegar a esa casa solo hay una ladera. No hay ni 2 ni 3 caminos, es el único. Uh-huh. Sale, observa y no hay ningún niño ahí. Empieza a caminar hacia abajo buscando a ver si se lo topa escondido en alguna parte y no hay ningún niño. En este instante ella no está pensando que es algún espectro, fantasma o alguna entidad. Ella cree que es alguien que simplemente se escabulló. Llega a la escuela, comienza su día normal y de repente hay algo, otra vez una sensación extraña. Esa sensación de que alguien le está observando. Pero ahora ya no viene desde esa puerta de la casa, viene desde cierta zona de la escuela. Y comienza a hacerle caso a esa intuición. Y va caminando y de repente llega a un tipo de friso o zona que tiene unos cristales. Y adentro de estos cristales hay fotografías de generaciones anteriores, de niños que estuvieron ahí. Y se topa una fotografía a colores, en las que está el niño justo al lado izquierdo de la maestra. Y cuando lo ve, siente
que desde ahí venía esa energía de que alguien lo observaba. Y lo ve y se queda impactada y dice, entonces sí es un alumno de aquí. Y entonces ve y se da cuenta que la que aparece ahí como maestra es ahora la directora. Ujú. Entonces dice, esta fotografía no es nueva, tiene tiempo, pero el niño se ve igual. Y entonces decide ir a hablar con la directora. Pide permiso a una maestra, dice que tiene que hablar algo con la directora urgente, y ya habla con la directora. La directora era una persona muy amigable, muy cercana con todos, entonces les había brindado la confianza para poder ir a hablar. Cuando va y habla, le pide que si por favor puede cerrar la puerta, y dice, le quiero contar algo, pero no quiero que crea que estoy loca, es algo muy raro que me pasó hoy. Ujú. Y le cuenta la historia. Y entonces la directora se queda como tensa, un poquito Fría. así, fría, exactamente. Y le dice, cuando yo llegué aquí, en mi último año de maestra, tuvimos una excursión con ese grupo. Yo lo iba cuidando. Dice, y en la excursión, 3 niños se alejaron del grupo, pero como éramos muy pocos maestros, no nos dimos cuenta. De repente escuchamos gritos y cuando fuimos corriendo para allá, a uno de los niños se los había llevado la corriente de un río. Es el que tuviste en la mañana. Dice, eso fue hace 6 años. Cuando yo llegué, lo primero que hice fue cambiar el uniforme porque todo me lo recordaba a él. Entonces dice, creo que de alguna forma él busca que hagan algo. Creo que todavía está triste porque se partió de repente. Dice, bueno, esa fue la primera anécdota. Es la única que no es aterradora en mi vida. Desde ahí, todo lo demás han sido puros espantos. Pero entonces ella cree que es porque su mamá es bruja y que por eso le pueden pasar esas cosas. Vaya, quizá que ella también tenga como un don, una especie de don que pueda ver a, pues, este tipo de almas en pena. Exactamente, ella cree que por las cuestiones de brujería de su mamá pueden estar ocurriendo 2 cosas. Lo primero, que ella haya despertado algún tipo de don o maldición, porque para ella no ha sido nada bondadoso tener eso. Dice que todo lo que he visto después de eso han sido puras cosas de pesadilla. Pero lo otro es que tal vez su mamá está haciendo algo que la vincule con algún tipo de entidades, porque pareciera que algunas le están buscando a ella. Y ahí dice, Como acosándola. acosándola. Exactamente. Ay. Entonces, ella lo adjudica a este trabajo de su mamá. Dice, a ciencia cierta no sé porque jamás me he acercado con ella y no pretendo hacerlo, pero yo creo que tiene que ver con eso. Entonces, por eso decía, quiero que cuentes mi historia para saber si hay más personas en la audiencia que estén en esta situación, a ver si les ha ocurrido lo mismo y qué han hecho. Wow, qué Está interesante. interesante, ¿verdad? Y ella no se ha acercado a alguien, o sea, que la pueda orientar. Porque, bueno, yo he escuchado de personas que tienen algún don y que les dicen que si ellos quieren desarrollarlo, como que los pueden ayudar. Pero también hay personas que, pues no sé, por miedo o simplemente porque no quieren estar, pues involucradas en algo así. Si sabes que, pues yo no, o sea, yo no quiero desarrollar ese don que yo tengo. O sea, ella sí estaría como que dispuesta o nunca le han preguntado. Fíjate que no le pregunté, pero por el tono en el que se dio la conversación, a mí me da la impresión que al No. contrario, quiere que ya dejen de pasar estas cosas. En- Y fíjate que con las personas de dones ocurre, es que depende cómo te ha ido en el baile, la verdad. Sí. Hay personas, a mí me tocó conocer, o sea, la primera persona que conocí en todo este rubro, creo que en ese tiempo ya tenía unos 13 años y yo tenía 14. Y esta chica era una persona medianamente sociable, no era tan sociable. Y un día le pregunté, yo te noto que tienes como que mucho carácter, o sea, explotas fácilmente, te ves como quieres tomar control de ciertas cosas y eres muy tajante con ciertos temas. ¿Por qué? Y me contó, dices que hay temas que me mueven cosas y después me empiezan a pasar cosas en mi casa. Y ella contaba que lo primero que vio fue cuando su abuela falleció, ella la veía parada al lado del féretro y le estaba viendo a ella, se daba cuenta que la podía ver y se fue horrible. O sea, porque todos estábamos muy tristes y yo no podía explicar que yo le estaba viendo ahí, sentía que me estaba volviendo loca. Y a partir de ahí, muchas personas que yo no conozco, o sea, que jamás las había visto, se me han aparecido en la madrugada. Dice, si viste Sexto Sentido, esa es mi vida. Entonces, son cosas que en qué edad, de qué manera se presentaron y cómo Sí. marcan. También me han tocado personas que cuando han tenido este tipo de don, las cosas que han vivido son cosas que
de cierta manera los ha enriquecido a ellos y a sus entornos. Entonces no es algo tan traumático. Pero hablando de traumas, cuéntame tu historia, Elena, que ahí tienes algo muy bueno. Pues mira, también tiene que ver no con un niño, pero sí con una niña. ¿Ah, sí? Así es. Todo empezó años atrás. Éramos todavía pues niños, mis primos y yo, y estaban de visita en mi casa. Entonces estábamos jugando en el porche y de repente uno de mis primos, más chico que yo, dice, ay, es que hay una niña en el árbol de enfrente. Y todos como que, ay, no es cierto. Realmente creímos que pues quizá estaba jugando o que nos quería espantar, porque yo me acuerdo que en ese entonces había muchas lechuzas ahí por mi casa, se escondían en los árboles y todo. Y pensamos que estaba jugando con eso. Así quedó. Pasaron los años y llegó una vecina nueva ahí a la cuadra. Ujú. Entonces, pues obviamente, ya sabes, ¿no? Vecinos nuevos, no sabes muy bien cómo son las familias, ni cuántos integrantes tiene la familia, etc. Entonces, un día la vecina le habla a mi mamá y le dice, oiga vecina, es que ya es muy tarde y su niña se salió. La vi que salió de su casa y se cruzó para la banqueta de enfrente. Y le dice mi mamá, pues no, o sea, la niña, yo, pues no, ¿verdad? Ya estaba muy grande. Entonces dice, nosotros no tenemos niñas, ¿verdad? Y le dice, dijo, qué raro, no tiene visita, alguna sobrinita o algo. Y le dice mi mamá, no. Total, así quedó, como que no quisimos engancharnos mucho con eso, ¿verdad? Pero recordamos que mi primo en alguna ocasión ya había dicho que había visto una niña. Entonces, así dejamos ese tema, no quisimos escarbarle, pero algo que nos empezó a hacer ruido es que en el cuarto de mis papás, mi mamá todas las noches que ella se subía y nos quedábamos nosotros abajo, pues ella se subía a dormir y de repente gritaba de que ya súbese. Y nosotros de que, ay, o sea, pues bueno, ya nos subíamos y todo. Y así varias veces la escuchamos que como que pegaba esos gritos entre enojada y entre como que asustada, ¿no? Ujú. Entonces, así quedó. Sino que una noche, no sé por qué yo me quedé dormida en el cuarto de ellos. Entonces, yo así como que de esas veces que estás escuchando, pero tienes tanto sueño que no te quieres levantar. O sea, dices, ¿sabes qué? Ay, no, aquí me quedo. Entonces, yo los escuché a mis papás que dijeron, bueno, vamos a dejar que se duerma en el cuarto de nosotros y nosotros nos vamos al cuarto de ella. Total, así quedó. Entonces yo me quedo dormida ahí y todavía escucho que están apagando las luces, que están todavía platicando. Y el cuarto de mis papás, al abrir la puerta, enfrente está el baño. Entonces yo estaba dormida viendo hacia la puerta y escucho que entran al baño y digo, ay, pues es mi mamá, ¿verdad? Entonces yo seguía con los ojos cerrados. Nunca abrí los ojos, tenía los ojos cerrados. Entonces escucho que abre la llave para lavarse las manos, que abre la puerta del baño y ya escucho donde sale. Entonces yo siento que entra al cuarto, ¿verdad? Al cuarto donde estoy yo dormida. Entonces yo digo, ay, es mi mamá, se me hace que no se va a querer dormir en su cama y se va a querer dormir aquí. Pero todo eso te digo que yo lo estaba pensando, o sea, yo nunca abrí los ojos. O sea, yo del sueño que tenía, yo nada más estaba con los ojos cerrados. Entonces, yo siento que hacen un recorrido, o sea, entran, rodean la cama y yo siento donde se suben a la cama y empiezan como a gatear, ¿sabes? Entonces, pues es muy evidente cuando alguien se sube a una cama porque el colchón pues empieza a mover, ¿verdad? Entonces yo sentí donde estaban así y digo, ah, pues bueno, mi mamá se va a acostar. Entonces siento que se acuestan a un lado, entonces yo me volteo y abro los ojos, pero yo espero ver a mi mamá. Entonces abro los ojos y no veo a nadie. No, o sea, yo me levanté corriendo y me fui al cuarto y les empecé a tocar la puerta. Ábreme, por favor. Entonces mi papá abre y me dice, mija, ¿qué tienes? Le dije, es que alguien se acostó en mi cama. Y le dice a mi mamá, ¿ves? Dijo, es lo que yo siempre te digo. Ellos no me habían querido compartir a mí eso para que no me asustara. Entonces, hasta el día que me pasó a mí, fue que mi mamá empezó a decir que sí, que ella en realidad nos decía o nos gritaba que nos fuéramos a dormir, no porque estuviera molesta, sino porque tenía miedo, porque ella se acostaba y sentía que alguien se le acostaba en el brazo. Y ella dice, es como una niña porque yo siento su cabello. Dice que sentía el cabello así donde se le recargaba en el brazo. Entonces, yo estaba tan asustada que mi papá, siempre tenemos agua bendita en la casa. Entonces empezó a echar agua bendita, empezó en los cuartos de arriba, empezó a rezar, empezó a echar agua bendita y todo. Y luego se fue a la planta baja
y también empezó a echar agua bendita en la cocina, la sala, el comedor. Y dice que solamente le faltaba el baño de abajo. Entonces dice que abrió la puerta y dice que desde que abrió la puerta toda la piel se le empezó a erizar. Y acá, así en la nuca también, dice que el cabello se le levantó, como los gatos, así como encrespado. Entonces dice que entró ahí al baño y empezó a echar agua bendita. Dice, hasta se me olvidaba lo que estaba rezando. Dice, de la energía tan fuerte que sentí. Entonces dice que como pudo, siguió arrojando agua bendita y por la puertecita, por la ventana del baño, dice que ahí sintió como si lo que estuviera ahí se hubiera salido de la casa. Y desde ahí jamás volvimos a sentir algo, o sea, ahí en la casa. Y eso te digo que me pasó hace unos, ¿qué serán? Como unos 5 años más o menos. Que eso fue como me pasó, fue lo que me sucedió. Pero desde antes, te digo, pues mis papás, en la casa solamente vivimos mis papás y yo. Entonces yo me acuerdo que cuando estaban construyendo la parte de arriba, pues todavía no rompían para subir, ¿verdad? Mejor dicho, no estaba adaptada la escalera para poder subir. Entonces yo me acuerdo que un tío me regaló una muñeca. Mis tíos son hermanos de mi mamá, son operadores de turismo. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Después de cada viaje en los autobuses, pues los pasajeros dejan carteras, juguetes, lo que sea. Entonces él se encontró una muñeca. Esa muñeca hablaba inglés. Entonces me la regaló, me dijo, ten, mija, es una muñequita, cantaba en inglés y todo. Oye, pues yo me acuerdo que nos estábamos durmiendo en la parte de abajo, había un colchón en la sala, estábamos ahí dormidos y de repente yo escucho que la muñeca estaba cantando. Yo digo, pero yo era niña, entonces como que me volteé y todo y la volví a escuchar y yo fue que me asusté y empecé a llorar. Le digo, es que la muñeca está cantando. Entonces mi papá así se subió y va a agarrar la muñeca y es una muñeca que le tenés que aplastar muy fuerte las manitas o los pies para que cantara. Entonces yo le decía, no, por favor no subas, ya sabes, no, película de terror, la muñeca te va a atacar y cosas así. Claro. Entonces, no, mi papá como quiera subió, bajó. No vas a creer que donde van las pilas, checo, la muñeca no tenía pilas. No es cierto. No tenía pilas, claro que la echó en una bolsa. Esa misma noche salió, la aventó al bote de la basura y ya, pues gracias a Dios no volvió, ¿verdad? Como en las películas. A lo que voy es que o sea, en todos estos años como que había una presencia ahí en la casa y hasta que a mí me pasó eso, que yo lo sentí, fue que empezaron a arrojar agua bendita y fue de la manera en que eso yo creo que se retiró de la casa porque se dejó de escuchar. Entonces, el primer suceso que tú vives es el de la muñeca. Sí. Sí. Ok. ¿Cuántos años pasan desde la muñeca hasta el que te sucedió hace 5 o 6 años? Te estoy hablando que pasaron unos 10 años más 10 o menos. años. Sí. Y en ese inter, ¿hay vivencias de personas? O sea, cosas que hayan vivido en esa casa, aparte de estos sucesos. Tu mamá entiendo que era continuo, que Sí. la sensación de que alguien se le recargaba. Ajá. A mi mamá. Tu mamá. Te digo, somos 3 los que vivimos ahí, entonces a mí jamás me había pasado nada. Nada, nunca. Nada, nunca. Ya. No, o sea, yo jamás, no me considero una persona que sea miedosa, entonces bueno, yo bajaba en la noche o yo podía quedarme solo en la parte de abajo y todo, desde niña. Hasta que ya me sucedió eso, fue que te digo que mi papá empezó a arrojar agua del agua bendita y dice que él sintió y escuchó, o sea, que por la ventana el aire el aire, como si estuviera ahí una presencia y se hubiera como que ido de la casa en ese momento. Wow. Hay una chica en el episodio 100 de aquí de Hablemos de lo que no existe, vino Karina Picasso y ella contó, no sé si está en el episodio esta historia o me la contó después, pero creo que ellas van a un bazar, ella y su familia, y ven una muñeca y la compraron. Desde que la compran ocurren cosas raras con la muñeca. Esta muñeca es tipo porcelana, no es de baterías ni nada de eso, ni siquiera se mueve, está fija. Ajá. Pero hay algo raro. La ponen en una esquina y cuando la mueven hay una sensación rara en la casa. Si la mueven a otro lado, se siente extraño. Llega a ser esto, o sea, hay un momento en el que ellos creen que nada más son los que están habitando la familia, los que creen eso, y dicen ya no se hagan ideas, ¿no? Pero cuando vienen amigos, cuando vienen primos, les genera mucho miedo la muñeca cuando la mueven. Y dicen, no, regrésala a su lugar. Y eso empieza a ser muy extraño. Todos empiezan a decir, la muñeca está maldita, la muñeca tiene algo, pero no había hecho propiamente nada. Un día el hermano está solo en la casa, mueve la muñeca, la deja en otro lado, está haciendo cosas y escucha una voz de una mujer
porque dice, no lo hagas. Ay, Y la casa estaba sola. Entonces él vuelve a agarrar la muñeca, sube al segundo piso y la vuelve a poner en su lugar. Dice, jamás vuelvo a mover esa cosa. La muñeca creo que el día de hoy tiene 14 años en una esquina, que es el lugar que se le designó en donde ella está contenta. Porque hace aproximadamente 5, una persona que es muy sensible fue a la casa, estaba conociendo, no iba para nada en especial, y de repente dice, tienen algo en el segundo piso. Dice, hay algo en esta casa. Y cuando sube al segundo piso, dice, hay en esa esquina, esa muñeca. Y dice, esa muñeca tiene algo adentro. Dice, no la muevan de ahí. Dice, porque se van a enfrentar a algo que es bastante malévolo. Entonces, ella dice, no sé qué fregado fue lo que compramos en ese bazar, pero mientras lo tenemos en esa esquina, no nos ha hecho nada. y nunca han pensado en deshacerse de ella. No, porque, bueno, es que hay unas situaciones ahí que no las puedo comentar aquí al aire, Ajá. luego te las platico, por los cuales no ha sido el tema principal si la mueven o no. Ah, Ha habido otras circunstancias, pero creo que esas circunstancias están cambiando y vuelve a ser ahora sí un tema la situación de esta muñeca. Y ahorita están en un ¿qué hacemos, no? O Ujú. realmente es como si ahora fuera en lugar de ella y tú estuvieras ahí invadiéndole. Entonces, es algo tremendo cuando te afectan en el hogar, en el lugar en el que vives, tu zona, Sí, tu claro. lugar seguro, ¿no? Sí, tu hogar. Ay, no, qué Tremendo. difícil. Sí, Fíjate que, bueno, nosotros, te digo, a mí nunca me había pasado Ujú. nada ahí en la casa, pero pues mis papás, pues ya sabes, cuando uno es niño como que te protegen, no te cuentan tantas cosas, ¿verdad? Entonces, como que a mí se me olvidó el tema de la muñeca, es como que, mi papá ya se deshizo de ella, ok. Pero ya después de que pasó eso, mi mamá dice, sí, o sea, por ejemplo, a veces dice que yo me iba a la escuela, mi papá a trabajar, que ella escuchaba como que arrojaban una canica. Es como que aventaban la canica y luego iba, topaba en una esquina. Como que la volvían a aventar, y iba así la canica y luego topaba. Dice mi mamá, porque preguntaban, ¿verdad? Así que a los albañiles, oiga, ¿dejaron algo aquí? No, y que ellos decían, es que, como la casa es nueva, la estamos construyendo, pues como que son las columnas, que la casa se está sentando, que no sé qué. Y nosotros así como que, bueno, mis papás, ¿verdad? Se les hacía raro. Entonces, una vez le preguntan a mi vecina y le dicen, eso te lo cuento porque ya cuando crecemos, pues ya nos empiezan a contar todas las historias, ¿no? claro. Entonces, dice, una vez le pregunté a la vecina que si su niño estaba jugando, que porque se escuchaba mucho la canica, pero ya eran como las 12 y dice, no, o sea, mi niño ya está dormido. Entonces, nosotros decimos, a lo mejor desde antes, o sea, había como que esta presencia ahí, y si era esta niña, digo, empezamos a relacionar todo, ¿no? Si Claro. era esta niña, pues a lo mejor buscaba jugar o buscaba algo. Nunca quisimos indagar por qué estaba en la casa o por qué le gustaba ese lugar, ¿no? Y, por ejemplo, nos pasó algo similar. No sé si tú recuerdas los Furbies. Claro. Bueno. Hay muchas historias terroríficas de los Furbies. Ajá, ¿Te pasó algo? Sí, yo recuerdo que cuando éramos niños, nos regalaron unos Furbies a mí y a una prima. El de ella era un Furby así de los normales, como que parece un pajarito, pero yo tenía al otro, a los que se parecen como a los Gremlins, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que tenía los brazos, las piernitas y todo. A mí me regalaron uno y yo enamorada, ¿no? Porque mira, habla, mira esto y lo otro. Entonces, una noche me fui a quedar a casa de mis tíos. Y también dicen que en esa casa pasan muchas cosas. Ahí sí siguen pasando cosas. Y yo me acuerdo que nos acostamos en el cuarto de mi prima y dejamos a los monitos así. Ujú. Yo me acuerdo que decían que se podían comunicar entre ellos, pero pues como que dijimos, ay, qué tanta conversación pueden entablar, ¿no? Entonces estábamos dormidas y escuchamos que empezaban a hablar. Como que estaban hablando en algo raro porque nunca pudimos entender qué era. Pero los dos monos estaban, o sea, comunicándose, ¿verdad? Y ahorita mi tío todavía, después de muchos años, dice que él todavía ve en el piso, o sea, como que algo así garroso se arrastra. Y no han podido como que a lo mejor quitar esa presencia de ahí de la casa. Entonces como que ya nosotros relacionando todo decimos, a lo mejor a través de los juguetes o de algo como que se hacen presentes o se comunican. ¿Y qué es lo que ve tu tío? Eso que se ve que se arrastra, Sí. ¿es una sombra? ¿Es qué es? Él dice que es como una sombra, pero así como la sombra de algo garroso. ¿Qué es garra? O sea, con garras.
No, como trapos, así Como como que trapo. trapos desgarrados, ¿sabes? Y que Sí. se mueve por el Se piso. arrastra así por el piso. Ahí, Marijo, que le mando saludos de Marijo Paranormal, ella cuenta que uno de los sucesos que más traumó a su hermana fue que un día estaban en la sala de su casa en la que pasan un montón de cosas y de repente ve como debajo de un mueble va saliendo como la sombra de una persona arrastrándose. Y ella se levanta y se empieza a alejar y esta cosa la va siguiendo Qué miedo. y la va siguiendo por toda la casa. Hasta que ella se mete a un cuarto en el que dicen que es como que el cuarto maldito, el cuarto en el que pasan más cosas Ajá. y esa cosa ya no se atreve a entrar ahí y ya. Entonces parece que a veces en las casas hay cosas que los atraen, los mantienen, pero también a veces pareciera que son territoriales y Sí. tienen zonas. Esto de los Furbies también ya había venido alguien aquí y me había contado que igual cuando él creo que tenía unos 14 años por ahí, compran estos Furbies que se Ujú. comunicaban solos. Dice, el problema era que no los teníamos cerca y de repente en la noche comenzaba a hablar. Entonces mi mamá se desesperó, les quitó las pilas y empezaron a hablar Ay, sin no. pilas. Y después mi mamá los agarró porque dijo, ay, no, estas cosas están muy raras. Los esconde sin pilas y pasando meses seguían hablando en las noches solos, comunicándose entre ellos, hasta que un día mi mamá dijo, ya no más. Ya. Sí. Y pareciera que como que la interacción intentaban hacer con ella, porque nadie más los escuchaba. Era cuando ella estaba sola, en ciertos momentos en los que iba a ser muy espeluznante que te toparas con eso. Entonces, no se lo adjudico a la marca y al mono, pero creo que sí hay algunas presencias que los utilizan para Sí. interactuar, comunicarse o generarte una mala experiencia. Ajá, sí, es el caso como a nosotros de la muñeca, que la muñeca tampoco tenía baterías. Exactamente. Y es que con los juguetes es tan aterrador, ¿verdad? Porque tocan esta parte como tan noble de la infancia. Sí. Pero qué buenas historias, 3 buenas historias ahí. A ver, en la casa de tus tíos me dices que pasaban cosas. ¿Conoces algo de lo que ha ocurrido ahí? Fíjate que ahí en esa cuadra viven 2 tíos, bueno, ahorita 3, Ajá. pero yo creo que los divide una casa. O sea, en una casa vive mi tía y luego en las 2 casas está la casa de mi tío donde te digo que él ve esa Ajá, sombra. Ajá. Ajá. Pero en casa de mi tía, pues ya sabes, ¿no? Navidades, pues nos juntábamos toda la familia, nos íbamos a quedar allá, etcétera. Entonces creo que hubo alguna celebración así que mi papá dice que estábamos dormidos y que él se levantó al baño en la noche y dice que él vio una sombra. Dice que la sombra creo que salió de un cuarto, Ajá. entonces él salió del baño, la vio y dice mi papá que él la siguió. Entonces dice que la sombra bajó las escaleras, atravesó la sala y en la cocina ya se desapareció. ¿Y era la sombra de mujer o de hombre? O... Dice que solamente era una sombra negra, nunca, o sea, que nunca supimos de qué, por qué, ni nada. Pero entonces sí creemos que, pues a lo mejor, no sé si fue que a la familia o no sé si en esa cuadra o a qué se deba, pues hay como que presencias así. ¿En esa misma cuadra está también la casa de tus padres? No, ellos viven en un municipio y nosotros acá En otro. Ajá. Okay. Pero dice mi papá que él vio esa sombra. Entonces, una sombra así, hace un tiempo, unos parientes que vienen de fuera, dice que estábamos todos en casa de mi tía, y te digo, la casa de mis tíos está como a 2 casas, Ajá. Y dice que él vio que una mujer vestida de negro, así como que toda cubierta, que entró Ajá. acá en la casa de mi tío. Entonces no sabemos si sea la misma sombra que se arrastra, no sabemos, pero sí sabemos que pasan cosas ahí. Es que hay como lugares específicos en los que ocurren ciertos tipos de eventos que a veces se repiten o parece que se correlacionan. Recuerdo que en Crónicas del Narrador, el otro canal que tenemos, en el episodio 5, estábamos hablando de hoteles embrujados y había uno que me llamó mucho la atención. En este hotel ya han pasado más de 10 años en los que las personas dan reportes positivos en los que una persona muy específica, un hombre vestido de botones, los ayuda y es súper amable con todos y los ayuda a acomodar las cosas y los ayuda a entrar al cuarto. La situación es que él tiene 15 años muerto. Y Dios mío. les empezaron a llegar, o sea, al principio eran como estos reportes de que, oye, para felicitarlos, ese tipo súper amable, bien linda persona, ¿cómo era? Y al momento de dar datos y dando los datos del uniforme o rasgos físicos, siempre es la misma persona. Siempre. Nunca ha asustado a nadie, parece que no es su intención. Es como si se hubiera quedado haciendo su trabajo. O sea,
Entonces, sí, de repente hay lugares con esencias o con presencias que se mueven. En el caso tuyo, lo que me llama la atención es la forma tan particular en la que se fue con el agua bendita, porque parece que estaba reaccionando de una forma negativa ante el agua bendita. Sí, Y eso también es medio tétrico, exactamente. porque si hay dentro de todo esto hay espíritus que son humanos y hay espíritus que son malévolos que toman la forma como de humanos, Ujú. justamente como para intentar entrar, ¿no? Y tener contacto. Sí. Fíjate que ahorita que mencionas eso del hotel, bueno, también tengo una historia de un hotel, pero ahorita te la cuento. Adelante. Primero te voy a compartir algo que justamente mi hermano nos platicó hace como una semana. Dice que él trabajaba en una empresa y pues ya te imaginarás, no son plantas muy grandes, maquinarias pues muy grandes también. Entonces dice que uno de sus trabajadores tuvo un accidente ahí y pues lamentablemente falleció, ¿verdad? Entonces dice que contrataban a gente nueva, ¿verdad? Y que los muchachos decían, como que no, nunca estaban ahí. Entonces le decían, ¿por qué no te vas a hacer tu trabajo? No, pues es que el Inge que está ahí siempre nos corre, nos dice que no estemos aquí. ¿Cuál Inge? No, váyanse a hacer su trabajo, no sé qué. Total, dice que siempre les pasaba eso. Entonces cuando le decían, pues ¿quién te dijo eso? No, pues que es un Inge que es así, no sé qué. Y resultaba ser el ingeniero que murió ahí. Entonces nosotros ese día estábamos platicando y dice, no sé, a lo mejor él quiere cuidarlos, o sea, de que no les pase lo mismo que le pasó a él. Y son varias personas las que han recontratado y les pasa lo mismo. Y les pasa lo mismo. Sí. Entonces, o sea, lo describen y es la misma persona. Es la misma persona. Oye, ¿y los está corriendo del área en la que él falleció? En la que él falleció. Hay una historia clásica de Monterrey, y con clásica me refiero a que se ha contado durante generaciones, que es lo mismo en Fundidora. En En Fundidora. los hornos. Pero hay una muy especial. Hubo un accidente en que tuvo un ingeniero que venía, si mal no recuerdo, de Estados Unidos, y cae en uno de los hornos. Entonces, después de eso, no hacen bien las revisiones de los hornos durante un par de semanas o casi al mes. Y un día viene toda la flotilla de trabajadores subiendo y se topan con un ingeniero que les dice, todos para atrás, necesitan revisar el horno, ya vimos que tiene varias fallas, díganle al supervisor tal que haga la revisión o que no vuelva a mandar personas. Entonces, pues se bajan, y donde se bajan, a la media hora se los topan y dicen, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Deberían de estar trabajando. Pues nos bajó el gringo. ¿Cuál gringo? Y dan la descripción y se asustan, ¿no? Pues ese cuate acaba de fallecer hace un mes. Ellos no sabían, habían hecho cambio de personal. Ajá. Entonces, van y pasan el reporte y dice, bueno, ¿y qué te dijo? Que si no hacen la revisión de ese horno, que no vuelvan a mandar gente. Bueno, van y hacen la revisión del horno y por él, el horno no estalló con todo el personal. O sea, por esa revisión. Entonces sí los previno. Sí los previno a tiempo. Entonces, esa historia es una de las tantas que hay en Fundidora, porque después hubo otro en el que ese no había pasado un accidente previo, no ocurrió esta situación. Estalla con las personas, no pudieron bajar a tiempo, muchos fallecieron ahí, y muchos trabajadores de Fundidora decían que al entrar en ese horno en específico, en la noche veías las sombras de los trabajadores que seguían subiendo, y ya no era el turno en el que estaban subiendo, decían que eran el alma de estos tipos que fallecieron en ese accidente. Ay, entonces, pero sí, de accidentes de trabajo es fuerte. Y sí, pareciera que en este caso parece que quiere prevenir de algo, ¿no? Sí, porque incluso los trabajadores dicen, es que nos dice que es una zona muy peligrosa, que no podemos estar ahí. Entonces, pues ellos obedecen, ¿verdad? Porque son nuevos, no conocen realmente pues a todos los ingenieros, entonces ellos hacen caso. Pero pues los terminan regañando y obviamente cuando se enteran que es una persona que pues no está en este plano, pues renuncian. Claro. Claro, muchos entonces es el momento en el que dicen hasta aquí. Sí, hasta aquí llegué. Y fíjate que mi hermano nos estaba comentando que en esa misma planta tienen que apagar las luces. Ya la última persona que cierra tiene que apagar todas las luces. Sí. Entonces dice que se escuchaba como que alguien trabajaba, como que se escuchaba que estaban golpeando, que seguían trabajando. Y que ya le habían dicho, no, es que ahí está, no sé, vamos a ponerle Juan. Es que Juan sigue trabajando ahí, es que no es cierto. Entonces de que una vez le tocó a él que tuvo que apagar las luces y que haz cuenta que apagan todas las luces
Y pues obviamente todo se va oscureciendo y al final está la puerta. Entonces dice que conforme él iba caminando y apagando todas las luces, sentía la presencia de alguien y se escuchaban las pisadas. Y se bajaba yo la escalera y se escuchaba que bajaban atrás de mí. No, lo Sí, seguían. lo iba siguiendo. Y le decía, ya Juan, ya déjanos trabajar. Dice, yo muy valiente, ¿verdad? Como que hablándole, pero se escuchaba que me seguían. Y dice que pues ya apagó la última luz, se salió y todo. Entonces dice, no sabemos, o sea, si él realmente nos acompañe para cuidarnos o si nos quiera decir algo o qué, pero esa presencia ahí se quedó. Qué tremendo, qué tremendo. No recuerdo qué empresa es, pero ahí no habían ocurrido accidentes, pero los trabajadores se quejaban mucho que se sentían que había alguien ahí y nadie quería quedarse al final. Justo era una parte de almacén, pero muy, muy grande. Y entonces nadie se quería quedar al final para el cerrado de puertas y apagado de luces. De hecho, hacían volados y el que perdió es el que se quedaba, ¿no? Bueno, un día un ingeniero que no tiene mucho en la empresa, lo mandan al área, ve que está todas estas creencias y agarra todo el personal y les dice, las cosas claras, conmigo no se anden con esas fregaderas. Yo voy a hacer el que las apague ahorita y les voy a mostrar cómo no pasa nada. Y dice, así es que vean, así se hace el trabajo. El cuate, pues para mostrarles como gallardía, claro, sí, ¿no? Sí. Bueno, resulta que los tipos, unos están ahí y otros se van al cuarto de cámaras simplemente para observar. Los más viejos eran los que estaban en el cuarto de cámaras y estaban platicando entre ellos. Dicen, te apuesto que se le aparece. Dice, nadie se atreve a retar esa cosa que está ahí, ya nos ha sacado sustos a todos. Vamos a ver qué pasa. Entonces cuentan que esta persona está dando órdenes desde adentro. Miren, voy a prender todas las luces, ahí voy, ahí va. Y van encendiendo, ¿no? Cada uno de los focos. Dice, y ahora va al revés, voy a ir apagando de uno en uno y me voy desde la entrada hasta el final y me vengo caminando oscuras para que vean que aquí no hay nada. Y entonces él traía su linterna obviamente para evitar accidentes, nada más toda la parafernalia de dejar claro. Bueno, cuando acaba de prender todas las luces y viene caminando hacia la entrada, le marcan por radio. Dicen, Inge, no lo queremos interrumpir, pero lo ocupamos de urgencia, 2 minutitos. Véngase para acá, para la sala de cámaras. Y entonces dice, no, espérenme, no tardo mucho. No, en serio, urgentísimo que se venga. Cuando llega, están todos y le dicen, Inge, ¿quiere ver si no hay alguien allá adentro? Y entonces el ingeniero ve el video y dice que cuando él empieza a caminar, de entre las máquinas sale un niño y se le pega. Y va caminando junto con el niño. Y ahí es cuando le marcaron por el radio. Las personas que estaban afuera viendo no veían nada, pero sí se veía desde las cámaras. Ok. Entonces decían, no es una persona, es algo. Y eso ha ocurrido mucho. Hay un montón de situaciones en las que a veces parece que con aparatos electrónicos se capta y a veces parece que hay un radio. Si te sales de cierto radio, hay personas que desde lejos notan que alguien está con otra persona y puede haber varios viendo lo mismo, pero se acercan y ya no ven nada. Es como un radio en el que se puede percibir estas cosas. Wow. Qué locura, ¿verdad? ¿Crees que eso sea algo así como que entras a otra dimensión o cosas parecidas? Qué buen planteamiento, tal vez sí. ¿Tienes alguna historia relacionada con otra dimensión? Sí. Uy, ya te vi esa mirada. Por favor, cuéntame. Sí, mira, te cuento que yo soy cantante, entonces a veces los fines de semana tenemos que viajar a otras ciudades y por lo general nos quedamos a dormir allá, pero ese día tuvimos que regresar a Monterrey, entonces veníamos de Nuevo Laredo. Yo me acuerdo muy bien que esa fecha fue el aniversario luctuoso de un tío que ella falleció. Falleció cuando yo tenía como unos 12 años más o menos. Ya, lo lamento. Gracias. Entonces, yo me acuerdo muy bien que fue esa fecha. Entonces, todos venían ya dormidos en la camioneta y solamente el manager que venía manejando, un compañero que venía sentado atrás de mí y yo veníamos despiertos. Entonces, yo venía viendo pues, la carretera, los trailers, los carros y todo. Y venía platicando con mi compañero, ¿verdad? Y le digo, no, es que toda mi familia fue a la misa de mi tío y pues yo no fui, etcétera. Estábamos platicando. Y de repente, así en los pies, empiezo a sentir que se escucha como un golpeteo que se escuchaba. Y le digo, ay, yo creo que alguna llanta agarró algo, ¿no? Y dice, no, pues sí, a lo mejor.
Y no paraba, pero te digo que así, o sea, como que calmadito. Dije, ay, ya como que me puso como que de nervios. Total, seguíamos platicando y luego la radio, la traía encendida el manager, se empezó. Yo me quedé viendo. Y como seguido estamos en carretera, dijimos, bueno, a lo mejor pues, la señal, o sea, no hay señal o algo. Así quedó. Pero imagínate, a la par el golpe y... Le digo, ¿sabes qué? Le dije, no sé, o sea, me siento muy extraña. Y le digo, aparte nadie más se despierta, o sea, ¿por qué? Y yo le decía, tú sí escuchas, sí sientes el golpe. Y me dice, sí. Y yo, ok. Oye, pues la radio seguía y empezaron a sonar canciones de la agrupación. O sea, son canciones que no muy comúnmente están en la radio, ¿sabes? O sea, por lo general son solamente los éxitos de que, no sé, bueno, yo canto con la Sonora Tropicana de Venetia, entonces, pues escuchas en la radio Un Qué Bello, El Hombre que Yo Amo, El Gran Varón, cosas. Entonces, el radio está, y hay 40 grados también en mi corazón, y se cambiaba. Y yo volteé y le dije, esa canción casi nunca está en el radio. Le digo, nunca, o sea, son solamente los éxitos que te acabo de comentar. Me dice, ¿sabes qué, Elena? Dice, a mí también ya me dio miedo. O sea, él me dijo, miedo, me dijo. Y le dije, ¿sabes qué? Sí tengo miedo y es muy raro. O sea, te decía al principio, yo no soy una persona que se considere miedosa, ¿no? Ujú. Entonces, la radio, el golpe, la canción. Y le dije, tengo mucho miedo. Nos pusimos a rezar, no te miento. O sea, veníamos en medio de la carretera rezando los dos. Y veníamos rezando y yo sentía que el golpe se acrecentaba más. Entonces, a manera de que el golpe iba así, de que más insistente y más fuerte, la radio cambiando, y en eso sentimos que la camioneta como que se salió de la carretera. Se sale de la carretera y en cuestión de segundos, o sea, el manager se incorpora otra vez y nosotros volteamos a verlo y él solamente nos vio por el retrovisor. No nos hizo ningún comentario, o sea, de que se me atravesó algo, o ay, me quedé dormido, o de que sintieron, o sea, nada. Él como si no hubiera pasado nada. Ujú. Nadie se despertó. Y eso que fue un jalón muy fuerte, o sea, un golpeteo y un brinco muy fuerte y nadie se despertó. Nadie nos dijo nada. Luego ya cuando despertaron que llegamos aquí a Monterrey, les dijimos, oiga, ¿no sintieron? Dijo, no, bien tranquilo. Entonces yo volteo con él y le digo, ¿tú sí lo sentiste? Y me dice, sí. Entonces no sé si nosotros como que entramos en otra dimensión o si el manager se habría quedado dormido y fue algo como que nos avisó de que, oye, pues despiértalo o nunca supimos. Por eso te preguntaba eso de que si creías que entrabas en otra, como que en otra dimensión o como que espíritus te hacen advertencias o no sé. Fíjate que lo último que acabas de decir abre justamente las dos brechas entre las que yo creo que pueden pasar. Me contaron una historia hace muy buen tiempo y la persona que me la contó me dio la impresión que lo que me estaba diciendo era 100% honesto. Me dice que un día, esta historia ya la he contado, pero te la quiero platicar. Él llega a su casa y entra a su cuarto. Él tiene como que ya una rutina muy establecida. En el momento en el que entra, él ve desde abajo de la puerta como la luz que entra del resto de la casa. Uh-huh. El cuarto es bastante oscuro, pero lo tiene todo muy bien ubicado y no necesita luz para saber dónde está cada cosa. Uh-huh. Entonces él ya sabe cuántos pasos son exactamente antes de golpearse con la cama, dar un paso a la derecha, darle la vuelta y acostarse. Entonces dice que él cierra la puerta, comienza a caminar y cuenta 1, 2, 3, 4 aquí antes de pegarme con la cama. Entonces acerca la mano y no toca la cama. Y dice, bueno, tal vez me di mal. Da un paso más, no toca la cama. Da un paso largo, no toca la cama. Dice, qué extraño. Mueve su mano hacia los lados, no tocó la pared. Entonces dice, ok, voltea hacia donde debe estar la pared, empieza a caminar lento, Uh-huh. pasos cortos, con la mano extendida hacia adelante, no toca la pared. Voltea hacia la puerta y ve que la puerta como si no se hubiera movido desde hace 10 o 15 pasos. Entonces la ve en el mismo punto. Entonces empieza a caminar hacia la puerta y no se acerca nunca. Dice, la luz sigue ahí como si yo no estuviera caminando hacia allá. Entonces se voltea, empieza a caminar hacia la pared y empieza a caminar rápido, esperando Ajá. topar con algo, y no topa con nada. Absolutamente nada, como si estuviera en un total vacío. No había cambiado la temperatura, todo Nada. normal. La puerta está en ese lugar, entonces voltea hacia ahora donde debería estar el otro extremo del cuarto y corre. Y empieza a correr esperándose ya a toparse con algo, aunque se produzca algún daño. Y la luz sigue donde mismo,
todo está exactamente igual. Nunca avanzó. No toca nada. Voltea a la puerta y dice, yo ya estaba desesperado. No sé cuánto tiempo ya había transcurrido, pero yo ya no sabía qué estaba pasando. Comienzo a caminar hacia la puerta y en algún momento veo donde la luz ya cambió de posición y estoy más cerca. Llego, toco la cerradura, abro y todo el cuarto se ilumina. Y ya, todo estaba normal. ¿Dónde estuve? No tengo la menor idea. Una chica se subió al segundo piso de su casa. Eso lo conté hace apenas 2 episodios que me lo mandaron. Se subió al segundo piso y se pone unos tenis y ella se siente muy rara desde que va subiendo. Hay algo extraño en la atmósfera. Se siente sumamente extraño. Son las 5 de la tarde. Todavía hay bastante luz. Y se tarda en ponerse las agujetas y atarse bien los cordones de los zapatos. Pues ella tiene la sensación que en lugar de haber tardado 3 minutos, tardó 5. O sea, algo así muy rápido. Cuando baja, nota algo muy extraño. Su pareja le estaba esperando abajo, pero lo extraño es que ve hacia la entrada, ve el vidrio y es de noche. Pero noche, o sea, totalmente oscuro afuera. Y dice, qué raro, oscureció muy temprano. Y en eso, donde lo expresa, llega su pareja corriendo y le dice, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Te estoy buscando como loco. Estaba a punto de hablar a la policía. Habían pasado 3 horas. ¿Cómo? Ella nada más subió, se puso las agujetas y bajó. 5 minutos. 3 horas que ella no estuvo en esa casa. ¿Dónde estuvo? ¿Quién sabe? Pero hay una tercera historia. Que estas dos parecen otra dimensión. O sea, no hay nada ahí aparte de que parece que estuvieron en otro punto, ¿no? En otro plano de existencia o en algún punto que no era este. Hay un sacerdote. Y esta es una historia real de un sacerdote y no es un psicólogo, es un psiquiatra norteamericano que están llevando un caso de posesión muy, muy severo. Este ya es un caso, o sea, 100% es una posesión. Tienen meses tratando a esta persona y por ciertas circunstancias ese día le tienen que dar ride a su casa y son un par de horas en camino. En este momento no va el psiquiatra, va el sacerdote junto con un compañero y a mitad del trayecto la persona posesa recobra conciencia, pero no el ser humano, sino el demonio. Todo se vuelve oscuro. Todo, no vemos absolutamente nada alrededor del carro, a tal grado que tenemos que pararnos porque nos vamos a estampar con algo. Muevo el carro a la derecha, siento que me salgo del camino, pero no se ve absolutamente nada. Las luces del vehículo están todas apagadas, pero el vehículo anda. Nosotros no podemos ver. Le pregunto a mi compañero si soy nada más yo y me dice, yo tampoco puedo ver nada. O sea, solo vemos el interior del vehículo, pero no hay luz prendida. Hacia afuera todo es oscuridad. Y estando ahí, empezamos a ver cosas que se empiezan a pegar en las ventanas y nos empiezan a mover el carro. De y después empezó, sí. Y ese lo vivieron. Dice, y después, de un momento a otro, esta cosa se empieza a reír. Nosotros estamos haciendo oración. Pum, regresa la luz. Esas cosas desaparecen y esta persona se desmaya. Y ya vamos y la dejamos en su casa. Entonces, en algunos casos parece que es otra dimensión y en otros casos parece que es una forma de afectar nuestros sentidos. Wow. Qué locura, ¿verdad? Sí, créeme que a mí nunca se me olvida esa sensación de venir en la carretera con ese miedo. O sea, fue algo muy inexplicable porque realmente era un golpeteo y un jalón para que los demás compañeros lo sintieran. Y no lo sintieron. Y no lo sintió nadie. Y fíjate que en algunos de estos casos pasa que las personas quedan como muy adormecidas y tardan en reaccionar, excepto los que están viviendo el fenómeno. En el caso del manager, ¿intentaron hablar con él? O sea, así como que ¿qué pasó? No, nunca le preguntamos. No. Porque, digo, pues nos conocemos de hace años y siempre que pasa algo, pues no sé de qué, ay, es que sentí tal cosa, ay, es que pasó tal. Y no, o sea, él siguió manejando y solamente volteó así como si estuviera espejeando, o sea, ni siquiera nos hizo algún comentario, nada. ¿Y era de noche o de día? De noche, de sea, noche, veníamos no se veía como... nada. No te miento, pero eran como, no sé si 2, 3 o hasta 4 de la mañana porque terminamos de trabajar muy tarde. Entonces, pues eran ya muy madrugada. Ya. No, entonces no había nada que ver afuera. Qué impresionante, qué buena historia. Y sí, pues pareciera que es como otro tipo de dimensión, especialmente lo que dices del radio sintonizando canciones que no deberían estar ahí. Exactamente. Qué interesante. Esto fue... Y el golpeteo en mis pies, o sea, ¿por qué tenía que tener yo justamente ahí, o sea, en mi lugar, un golpeteo? O sea, eso es una duda. El golpeteo es en tus pies, pero ¿es tan grande que afecta en la cabina o solo es en la parte de abajo?
solamente eran mis pies, pero se escuchaba. Se escuchaba. Sí se escuchaba porque mi compañera y yo lo veníamos escuchando. Es que eso es muy raro, porque si se hubiera salido del camino, el golpeteo en las llantas haría que se esté moviendo todo el cuerpo. Escucharías el golpe, pero te estaría moviendo y quedaría grabado porque la conversación sería con ese ritmo como pausado por el golpeteo. Pero esto parece que no. Veníamos en la carretera normal y de repente se empezó a escuchar de la nada. A momentos de que las estaciones se cambiaban más rápido, el golpe fue más fuerte, más seguidito, hasta que hizo el jalón y el salto. Y haz cuenta que pasó eso, nos incorporamos. ¡Qué locura! Las estaciones se sintonizaron perfectamente bien, el golpe se dejó de escuchar y nosotros solamente nos quedamos fríos. O sea, no subimos. ¿Por qué? ¿No cambió la temperatura dentro de la camioneta o del vehículo en el que iban? No, la temperatura no, pero yo me sentía muy extraña. O sea, se nos ponía la piel así de gallina, ¿no? Como dicen. Ya. Y yo sí sentí mucho miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. No. Bueno, cuando entran ya, o sea, regresan a las estaciones normales, deja de estar el golpeteo, ¿el miedo se disipa solo? Sí. ¿Instantáneo? Sí, se fue. O sea, fue un cambio muy tremendo que nos pasó todo eso y ya nos incorporamos y solamente volteamos. Y fue como que, o sea, yo dejé de sentir esa como que tensión y miedo. Obviamente, pues nos quedamos todavía con el asombro, ¿verdad? Sí. Pero ya no se sentía ese miedo así de que en la piel. Solamente estábamos asombrados de lo que nos acababa de pasar. Wow. Sí. Eso, ¿cuánto tiempo tomaste en reponerte después de esa vivencia? Pues, fíjate que por lo general ya no nos regresamos en la noche. Nos quedamos así en los hoteles. Pero hace poco, que entraron integrantes nuevos, les volvimos a compartir la historia porque fuimos cerca. Fuimos creo que a Parras. Ya. Entonces les empezamos a compartir la historia y no nos creían. Entonces yo volteo y le digo, ¿verdad que sí? Y me dice, sí, eso nos pasó. Entonces yo creo que es algo que nunca se nos ha olvidado. O sea... Queda marcado, ¿verdad? Sí. O sea, es algo que cada que volvemos a trabajar, que acaso nos regresamos ya de noche o a lo mejor que trabajamos aquí cerca, es algo que recuerdas. O sea, que dices, ¿cómo nos pasó algo así? Hablando de lo del grupo, ¿te ha sucedido algo? Ustedes están en teatros, están de viaje continuamente. ¿Te ha tocado algo en estos viajes de grupo? ¿De alguna situación de este tipo paranormal o inexplicable? Aparte de este viaje. Fíjate que sí. Pues obviamente pues ya conocemos demasiados hoteles, ¿verdad? Y nos ha tocado de todo tipo. Pero en una ocasión creo que fuimos a Zacatecas, si no me equivoco, o a Chihuahua. Mentira, ya me acordé. Fuimos a Durango, Lerdo, Durango, ya me acordé. Es que el otro es otra historia. Fuimos a Lerdo, Durango un 15 de septiembre. Fuimos a una fiesta de un grito de independencia. Entonces, desde que llegamos en la tarde al hotel, estaba cerca de la plaza principal. Entonces estábamos en la plaza principal y era como si fuera una oficina. Era solamente una puerta. Entramos, estaba el elevador y estaba la recepción. Entonces, ¿esto es el hotel? No, pues que sí. Bueno, total, ya nos entregaron las llaves, los controles de los climas, etcétera. Subimos por el elevador, entonces se abre el elevador y empezamos a ver que hay muchos pasillos y demasiadas habitaciones. Entonces dijimos, pues cómo está construido aquí, ¿verdad? O sea, solamente como que una oficina chiquita abajo y luego arriba todos los cuartos. No le pusimos mucha atención, nos llamó, o sea, nos intrigó, ¿verdad? La manera en que estaba construido el hotel. Sí. Entonces estaban así las habitaciones y las habitaciones que nos tocaban a nosotros era un pasillo hacia este lado. Eran como unas 2, 4, 6, como unas 6 habitaciones y al final del pasillo había una puerta. Esa habitación es la que me tocó a mí y a mi compañera. Entonces, pues de día, pues como que no pusimos mucha atención, ¿verdad? Entramos al cuarto y todo y luego ya se llegó la hora de irnos a trabajar, nos arreglamos, fuimos a la fiesta, el grito, los fuegos artificiales, etcétera. Y siempre que regresamos al hotel, a veces decimos, oye, pues nos vamos a ir a cenar o ya mejor nos dormimos y nos levantamos temprano y así. Y no quedamos en nada, o sea, no dijimos, sí, ahorita vienen para ir a cenar, nada. Entonces entramos, nos empezamos a cambiar y todo, a alistarnos para dormir y yo escucho que tocan la puerta. Entonces yo me acuerdo que estaba en el baño y le digo, han de ser los muchachos. Y me dice, no les puedo abrir porque también que me estoy cambiando. Le dije, bueno, ahorita vamos.
Así que entonces salgo yo del baño y sale mi compañera y se vuelve a escuchar. Y yo nada más les digo, ahí voy. Entonces me asomo por ya ves que las puertecitas tienen así como un agujerito para asomarte. Y me asomo y no veo a nadie. Le digo, ay, son esos huercos que están jugando. Entonces digo, yo creo que se escondieron o algo. Entonces nosotros seguimos en lo nuestro y vuelven a tocar. Entonces yo abro la puerta y les digo, ¿qué pasó? Entonces donde mi sorpresa es que abro la puerta y no va nadie. Y yo digo, y yo volteo y le digo, ¿sí escuchaste? Dice, sí, volvieron a tocar. Y le digo, ay, qué raro. Entonces me salgo y camino así todo el pasillo y me los encuentro, ¿verdad? Y les digo, ya dejen de estar jugando. Les digo, ¿por qué están tocando la puerta? Y todos se quedaron muy serios. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, te tocaron la puerta, ¿verdad? Y les digo, sí. Dice, es que a nosotros también. Dice, por eso estamos todos aquí. Y les digo, ay, no me digan eso. Dice, sí, de verdad, Elena. Y yo volteaba así como que a ver si alguien se reía o a ver si me estaban jugando una broma, ¿no? Me dice, no, de verdad. Dice, por eso todos estamos aquí. Dijo, porque ya nos dio miedo. Y les digo, no, pues ya vamos a dormir. Les dije, acompáñenme al cuarto. Entonces ya me encaminaron al cuarto, cerré la puerta, no te miento, pusimos un sillón, como si los fantasmas no fueran a atravesar Claro. las cosas, ¿no? Entonces pusimos el sillón atravesado, nos acostamos en la misma cama, o sea, del miedo que teníamos, nos acostamos así en la misma cama. Y le dije, espero que ya no vuelvan a tocar. Entonces ya estamos así acostadas y todo, y de repente... Y le dije, no, le dije, ya, duérmete. Entonces ya nos tapamos hasta arriba hasta que nos quedamos dormidas. Y nunca supimos, o sea, ¿quién nos estuvo tocando la puerta? No. Ni idea. ¿Y no preguntaron en recepción para nada? No, porque la recepción también estaba bien tétrica. O sea, lo que nosotros queríamos era ya irnos de ahí. Aléjame de este lugar. Sí, o sea, que amaneció, nos alistamos, hicimos la maleta y vámonos. ¿Recuerdas cómo se llamaba el lugar? Fíjate que no me acuerdo. Solamente sé que fue en Lerdo Durango y que el hotel está enfrente de la plaza principal. Ok, frente a la plaza principal en Lerdo Durango. En Lerdo Durango, sí. Hay una chica que me mandó una historia a la que dice, quiero que digas el título se llama Infierno en el Paraíso, y es que ella cuenta que esto fue en la década de los 80, a finales. Dice, mis papás ahorraron demasiado dinero, estuvieron como que haciendo unos esfuerzos enormes para podernos llevar a mí, a mis hermanos, a unos tíos y a mi abuela, para que nos fuéramos todos a Acapulco como familia. Dice, entonces, pues vamos para allá. Y nos dejaron una habitación a mi abuela, a mí y a mi mamá. Bueno, pues resulta que desde que llegamos a la habitación sentimos que hay algo muy raro ahí. Dice, era una sensación muy incómoda. Ya habíamos entrado al hotel, ya habíamos platicado con personas, ya habíamos pasado al cuarto de mi papá y de mis hermanos. No había pasado nada. Y en el nuestro, una sensación espantosa. Dice, no es nada que te pueda explicar físico porque el cuarto estaba bien, se veía bonito, todo bien. No, era una sensación como ambiental, había algo ahí raro. Bueno, entramos, acomodamos las cosas, dice, y apenas terminamos de acomodar, estábamos viendo cómo nos íbamos a distribuir en las camas y comenzó a sonar como si agarraran celofán con las manos y lo empezaran a arrugar. Ya. Dice, pero en el centro de la habitación donde estábamos nosotros. Dice, sonaba así como si nos estuvieran haciendo enfrente y no había nada ahí. Entonces volteó con mi mamá y le digo, ¿estás escuchando lo mismo? Y me dice, como un plástico. Y dice, sí. Y la abuela dice, pues fíjense, no vaya a ser alguien afuera. Nos asomamos y no hay nadie afuera. El sonido nunca se detuvo. Dice, y no era en el techo, no era en el piso, en el centro de la habitación. Dentro, sí. Exacto. Dice, entonces, pues ya decidimos que, pues con todo ese ruido, pues nos vamos a dormir, quién sabe qué sea. Y donde nos acostamos, nos jalan la sábana. Dice, en seco, donde nos tapamos, algo la jaló, la quitó. Dice, mi mamá sintió un rasguño, se levantó de la cama, mi abuela siente que le jalan el cabello, entonces a mí no me llega a pasar nada. Yo brinco de la cama y digo, vámonos de aquí. Y mi mamá dice, ¿sí ven eso? ¿Sí ven eso? Y señala al centro del cuarto. Entonces nos salimos de ahí corriendo las tres, pero asustadísimas. Llegamos a la recepción y le decimos, cámbienos de cuarto. No nos preguntaron nada, nos dieron otro cuarto. Y sabíamos que ellos ya sabían entonces que ahí pasaba algo, porque no nos hicieron ninguna pregunta. Cuando nos fuimos ya al otro cuarto porque queríamos dormir, después de ese susto estaba siendo muy difícil, esperamos al día siguiente para preguntarle a mamá qué fue lo que viste. Y dice que ella lo que vio fue que se empezó a dibujar
como un rectángulo de luz en el techo y que de ahí estaba bajando una sombra enorme. Ay, no. Y estaba al centro del cuarto. Bueno, después de pasar ahí unas semanas que ya fueron muy desagradables porque aunque ya no les pasó nada, pues estaban muy asustadas por lo que había ocurrido hace apenas unos días, fueron con la recepcionista, la misma que les había dado el cambio de habitación y la que les había recibido, era la misma chica. Se la vuelven a tomar y le dicen, oye, dinos la verdad, sabemos que tú sabes porque nos cambiaste así. Así es que, ¿qué pasa en ese cuarto? Y dice, miren, es que sí dicen que ella asusta. O sea, y yo ya les he dicho aquí que no lo renten ese cuarto porque siempre viene la gente cuando se quedan ahí en la noche. Siempre a alguien les pasa algo o algo así. Entonces yo ya no pregunto. A mí me han dicho que no les cambie de cuarto. Yo ya los cambio porque no es justo, no se vale. Bueno, dice, lo que yo entiendo que pasó fue que el segundo dueño del hotel tuvo una discusión muy fuerte, entró en un problema personal y se colgó en el centro del cuarto. Parece que es donde ella vio el rectángulo y la luz. La situación empeora, porque después de haber pasado esto y haber dicho que las vacaciones pues no estuvieron nada agradables, regresan a su casa. Y el tercer día que están ahí, cerca de las 3 de la mañana, suena el teléfono, se les hace muy raro, contestan y empiezan a sonar unos gruñidos y unos alaridos. Dice un sonido que les dejó la piel chinita a la mamá. Cuelga el teléfono y a partir de ahí parece que esa presencia estaba en la casa. Les movía la cama, los aventaba, les quitaba las colchas, no los dejaba dormir, no los dejaba estar a gusto. Comenzaron, hablaron con un padre, hizo bendiciones y se acabó. Sí, porque no lo dejaron pasar mucho tiempo. Fue como apenas empezó a pasar, estuvo un par de semanas ocurriendo de manera esporádica, vino el sacerdote y se acabó. Pero, pues bueno, parece que a veces en ciertos lugares, ciertas entidades y en los hoteles dicen que se guardan muchas cosas. Claro, aparte porque son personas de muchos lugares que van ahí, entonces no sabes ni siquiera qué personas son o qué energías cargan con ellos. Exactamente, porque sí nos han contado aquí varias en las que parece que las personas que llegan a los hoteles traen algo, lo dejan ahí y después se va con otra persona. Sí. Son casos muy raros, pero a veces pasa. Entonces, dentro de tus viajes, ¿esta ha sido la situación de hotel, la que te ha tocado a ti? Sí, la que me ha tocado a mí. Y fíjate que una vez a uno de los choferes que mandaron con nosotros, sí no me acuerdo en qué ciudad fue, pero era un hotel que parecía hacienda. O sea, era muy antiguo. Sí. Incluso, o sea, todo era como si hubieras llegado como que a un rancho ya viejo, pero era muy grande, entonces parecía como una hacienda, le dijimos nosotros. Igual, ese día nos teníamos que regresar a Monterrey al terminar el evento, entonces lo que le dice el manager es, ¿sabes qué? Quédate tú a dormir aquí en lo que nosotros vamos a la feria, era una feria donde íbamos a trabajar. Y ya cuando regresemos, pues ya los chavos se van dormidos y tú ya descansado, pues agarra la camioneta y nos regresamos. Claro. No, que está bien. Nos fuimos a trabajar y todo, entonces regresamos y el manager ve que el chofer está sentado fuera en una mecedora y dice, mira, ¿por qué no se durmió si nos vamos a regresar ahorita? Entonces como que se molestó, ¿verdad? Y nosotros preocupados porque dijimos, ¿cómo no durmió? Y se va a agarrar la camioneta, va a manejar, vamos en peligro, etc. Entonces ya nos bajamos todos y le dijimos, ¿qué pasó, don Mario? O sea, ¿por qué no se durmió? Dijo, no, pues es que, dijo, la mera verdad me asustaron. Dice, ya no quise seguir acostado. Y nosotros, ¿por qué? Dijo, pues desde que se fueron, dijo, como a la hora más o menos, me encendían la tele. Y nosotros, ¿cómo? Pues a lo mejor el control, es como que le tratábamos de buscar una explicación, ¿no? Dijo, no, dijo, me encendía la tele, entonces lo que hice fue desconectarla. Dice que la desconectó, se volvió a acostar y dice que la puerta del baño se abrió. No, esto ya no me gusta. Entonces dice que no hizo como que mucho caso a la puerta, entonces dice que se volvió a tratar de dormir y dice que le empezaron a prender las luces. Entonces dijo, no, dijo ya, yo no voy a estar aquí. Entonces dice que ya se levantó y ya, dice que se salió y se quedó ahí sentado. Y nosotros le decimos, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no avisó o algo, verdad? Dice, no, pues es que realmente la recepción pues ya estaba muy lejos de donde estaban allá las habitaciones. Dice, y la verdad, dice, no sé, o sea, lo que me preguntabas ahorita, él sí como que se quedó en shock, o sea, se sentó y ya de ahí ya no se movió, o sea, hasta que llegamos nosotros por él. ¿Y ya no lo asustaron más? No, pero se salió, se tuvo que salir. Se tuvo que salir. Pero a nosotros lo veíamos extraño, ¿sabes? O sea,
como que sí le afectó mucho o como que se quedó así pasmado porque llegamos y él estaba así nada más meciéndose, o sea, ahí en la mecedora. Es que son situaciones bien difíciles de digerir. Y más, esta es una cuestión que a mí me gusta recordarle a la audiencia. Como vemos muchas películas de terror, a veces creemos que así va a ocurrir. Sí. Y realmente ocupas detalles, ¿no? O sea, si simplemente estás en tu cuarto y se mueve una silla de un extremo a otro y nada le empujó y es una silla pesada que no tiene ruedas, pues con eso tienes para estar pensando horas y decir qué fue lo que ocurrió ahí. En este caso, que vayan en una secuencia, te peguen y te prenden la luz, Sí, te apagan y prenden la tele. O sea, se ve que se quieren comunicar contigo, no te abren las puertas y te las cierran. Pues ahí ya te deja muy incómodo, ¿no? Entonces, claro. muchas personas en hospitales que también ahí ocurren este tipo de situaciones, no quiero decir en todos, pero hay algunos donde sí hay muchas situaciones de este tipo, lo que hacen es instantáneamente dejar de pensar en eso. O sea, hacer como si no hubiera pasado y brincan a la siguiente, porque si no, sí quedan en este estado de shock, como le Ujú. pasó a don Mario. Sí. A mí me tocó una situación hace muchos años. Yo antes era un escéptico absoluto de este tema. Me gustaban las películas de terror, fin. Ajá. Pero me voy y me quedo en la casa de un amigo y ahí ocurrieron un montón de cosas que ya eran inexplicables. Y sí, me di cuenta de eso, que era como te irrumpen y tienes la decisión de estarlo rumiando y nunca vas a acabar, o simplemente aceptar que viviste algo que no se va a explicar y fin, ¿no? Y cambia de página y síguele. Exactamente. Entonces sí, por esto de la otra dimensión está muy impactante, muy interesante. Y esas historias de carretera, cuéntenos, hicieran más historias de carretera porque ahí ocurren cosas extrañas y hay tantos relatos a nivel internacional, o sea, en todo el mundo, que si les interesa Familia Nocturna, déjenlo aquí en comentarios si quisieran otro de historias de carretera. Oye, Sí. Elena, duda, ¿cuántas historias te quedan? Tenemos unas 2 más. Dos más. Sí. Excelente. Quiero contarte una historia que me mandó una suscriptora que se me hizo bastante tétrica. Ella dice que durante mucho tiempo ella creía que estaba loca, o sea que tenía algún tipo de esquizofrenia, y por vergüenza no se lo decía a nadie. Ajá. Escuchaba cosas, así de simple, escuchaba cosas que los demás no. Notaba que cuando estaba en su casa de repente escuchaba conversaciones de personas que no estaban ahí y decía, me lo estoy imaginando. Escuchaba de repente la voz de una mujer que le hablaba en su casa y no había nadie ahí, y entonces decía, me lo estoy imaginando. Pero un día pasó algo que ya le hizo tener otra perspectiva de esta situación y al día de hoy dice, tal vez no estoy loca, tal vez es otro tipo de situación. Fallece un tío, van a un cementerio y en este cementerio, desde que ella entra, se siente muy incómoda. Escucha un alarido de una mujer. Está gritando. Les dicen desde que llegan que ya es algo tarde, que solo hay unos trabajadores en cierta zona del cementerio que tengan cuidado porque ya va a oscurecer. Les dieron chance de entrar por la situación del familiar, pero Ujú. que tuvieran cuidado, que nada más estaban los trabajadores, entonces que lo más rápido que pudieran hacer las cosas. Bueno, esta chica la nota su papá que ella está como ida porque el alarido pues, la tiene temblando de miedo, suena bien desagradable, y el papá le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, papá, es que estoy escuchando cosas. Y dice, sí, pues toda la maquinaria de la gente que está trabajando suena muy fuerte. Y dice, no, estoy escuchando como una señora que está gritando. No la escuchas tú. Y le dice, no, hombre, pues, estamos en medio de la nada. Aquí en el panteón Ujú. no hay sonido. Y entonces dice, no, hombre, sabes que sí tengo mucho miedo. Dame un abrazo, por favor. Y donde la abraza, el señor empieza a escuchar el grito de la señora. Entonces, empiezan a caminar porque el señor dice, ya le estoy escuchando. Dicen, ¿cómo no lo había escuchado? Suena muy fuerte. Vamos, puede ser una persona que esté Que necesite necesitando ayuda. ayuda. Ajá. Y van caminando y descubren que viene de una de las tumbas. Y se ve que es una tumba muy antigua. No se ven detalles de que se haya abierto hace poco. Entonces el papá se espanta y dice, estamos escuchando algo. Cuando la deja a la chica, la suelta, deja de escuchar. Y esta chica sigue escuchando. Entonces dice, creo yo que tengo algún tipo de don y tal vez se transmite cuando me tocan. Wow. Ujú. Ay, no, qué miedo. Qué locura, ¿verdad? Sí, fíjate que ahorita que comentas lo de los panteones, mi mamá y toda su familia son de Allende, Coahuila.
Entonces, hace años, pues lamentablemente tuvieron que ir a un sepelio. Se fueron nada más mi mamá, y sus hermanos. O sea, ya como que las cabezas de familia, ¿no? Entonces, se fueron allá al sepelio y todo. Dice que estaban ya ahí en el panteón. Estaban velando al esposo de una prima de ellos. Ujú. Entonces dice que llegaron al panteón y que de repente empezó como a llover. Y ya estaba por oscurecer. Entonces dice que empezaron a escuchar como que una risita. Así como una risita como de tipo de una bruja. Decían ellos. Dijo, como que se escuchaba así. Ya. Y decían, ¿de dónde escuchan, no? Entonces dice que otra vez seguían, el padre seguía como que despidiéndolo, estaban dando unas palabras y otra vez. Y dice que vieron así en una pared, como que se movía algo. Y que varias personas como que empezaron a poner, o sea, como que ya no le estaban poniendo atención, ¿verdad? Al padre, y que empezaron a poner su foco de atención en lo que se estaba moviendo. Entonces dice que en una de esas se escuchó más fuerte y que cuando se escuchó más fuerte, una de las tumbas como que se sumió. Entonces toda la gente que estaba ahí cayeron adentro de ese pozo. Entonces todas las personas, pues obviamente estaban gritando, pues unos de susto y otros de dolor, ¿verdad? Porque pues se lastimaron con la caída. Y dice que en lo que hablaban a la ambulancia y todo para que fueran a darles un auxilio, dice que pues las demás personas empezaron a correr, o sea, corrieron hacia la salida, entre ellos pues mis tíos y mi mamá. Y de hecho que dice mi mamá que ya se le atoró su bota en una de las, como que sí, en una parte del camino. Ujú. Dice que se quitó la bota y siguió corriendo así, del miedo que les había ocasionado ver ese suceso. Entonces ya que estaban en la casa, dice que varias personas empezaron a comentar, ¿vieron a la persona que estaba llorando al lado del ataúd? Y todos, sí. ¿Quién era? No sé. ¿Tú no sabes quién era? No. Oye, ¿no era familiar? Dice, no. Entonces le preguntan a mi tía, a la esposa del difunto, oye, ¿quién era? Oh, no sé. O sea, nunca supieron quién era la mujer que estaba llorando ahí. Nunca supieron. Nunca supieron quién fue, no saben por qué les pasó eso. Pero, o sea, mientras todos estaban en el caos de que, ay, se cayeron, unos corriendo, otros llorando, esa mujer nunca se despegó de ahí y estaba llorando en ese lugar. ¿Y alguien, o sea, logró verla para describirla? No, O sea, bien. estaba completamente velo. así, tapada y llorando. Ay, ay, ay. Fíjate que las mujeres con ver. Tengo una teoría que de hecho hace poco la comenté. Creo que de hecho cuando escuchen esto fue hace 1 o 2 episodios, querida familia nocturna, y la teoría es esta. Creo que sí existen los espíritus humanos, y los espíritus humanos, o sea, muchas veces tienen el atuendo con el que terminaron sus vidas o con el que los conocieron en vida. Pero existen otros tipos de entidades que pareciera que adoptan atuendos que los entiendan las personas de su entorno. Hace mucho que no escucho de mujeres que tengan el velo negro. Y justamente dejé de escuchar de eso más o menos a finales de los 90, donde dejó de estar de moda que las abuelitas utilizaran eso. Ajá. Entonces, en el tiempo de tal vez de nuestras abuelas, estamos hablando del tal vez los 60 hacia atrás, eso sí se llegaba a utilizar y era relativamente normal. Pero siento que hay unas entidades que digamos que se ponen a las modas y saben mandarte el mensaje que llegue ad hoc. Entonces, esta historia de la mujer con velo ya me dejaste pensando. Te estoy hablando que pues Allende, Coahuila, pues prácticamente es también un pueblo, o sea, no es así como que una ciudad grande, como decir aquí Monterrey. Claro. Entonces, pues quizás sí se adoptaba todavía o estaba ad hoc ese atuendo. A ese tiempo. Ajá. Sí. Y es probable, o sea, sería interesante saber si la gente que actualmente está en pueblos alejados de las ciudades se ha topado con este tipo de figuras de mujeres con velo negro, que son apariciones, y si ya no es uso y costumbre del lugar, para saber si existe esta actualización o pues es ajeno al tiempo. Ajá. Dime. A lo que voy es la risita, o sea, como lo de una bruja, ajá, que nosotros identificamos esa risa como que, ay, es una bruja, o te ríes como bruja, o algo así. O sea, ¿ustedes creen que esa persona era una bruja? Sí. Ah. Sí, o sea, creemos que ella propició eso, o sea, la caída y todo para acercarse ahí. Pero ya estando ahí no lo escucharon reírse. No. Después de que se rió ya muy fuerte, que se cayeron las personas que estaban ahí,
pues todos empezaron a correr, los demás empezaron a ayudar a las personas que se habían caído. Y nada más, esa mujer no se movió de ahí, pero ya no se escuchó tampoco la risa. Tampoco la risa. No, entonces, bueno, ya ves que dicen que las brujas se transforman y que no sé qué. Entonces, Sí. nosotros creemos que quizá primero los distrajo como que con la risita y luego ya como que tomó una forma humana para poderse. Porque no venía acercar. junto con el grupo que venía No, CP. nadie sabía quién era. Está súper interesante. Sí. Hablando de pueblitos, hay un chico que al día de hoy vive en Nueva York. Al buen Cristian le mando saludos. Dice él que cuando era niño lo vivía en un pueblo alejado de la ciudad y que era, dice, un lugar que totalmente chapado en la antigua. Ajá. Ahí nos movíamos caminando, a veces en burro, y era rarísimo que entrara un carro. Había una avenida principal y había una avenida secundaria. No había más calles en el pedacito donde vivíamos. Ambas estaban en una pendiente y yo vivía casi al final de la pendiente. Entonces, si teníamos que ir a la tienda estaba al inicio de este pueblito y era baja toda la pendiente, sube toda la pendiente o agarra el otro camino y rodea todas las casas y llega. Ajá. Era como la vista panorámica. Dice, en ese camino panorámico había como sembradíos, que como eran de ciertos ciclos de los sembradores, yo nunca lo entendí, pero cambiaban. Yo muchas veces vi maíz, pero otras veces vi otro tipo de plantas. Él un día le toca que se viene como un tipo de, no tormenta eléctrica, pero viene algo de lluvia con un poquito de bruma y hay un poquito de truenos y se va la luz. Ujú. Entonces la mamá le dice, oye, no hay velas. Por favor, lánzate a la tienda, compra velas y compra cerillos. Y regresa para acá para podernos alumbrar en lo que regresa la luz. Él baja, se tarda un ratito, llega, está el señor, el que atiende la tienda, le vende las cosas y le dice, oye, ten cuidado al regreso porque han estado diciendo que hay unos tipos que no son de aquí del pueblito y han estado saltando. Así es que nada más para que tengas cuidado. No creo que se vayan a estar ahorita con la lluvia, pero por si acaso. Bueno, el chico sale de ahí y dice, bueno, si en lugar de irme por el camino, me voy por el otro. Entonces agarra el camino panorámico y va caminando. Dice, y de repente llego a la parte de los sembradíos y noto que toda la niebla se cierra. Pero se cierra impresionante. No logro ver 2 metros adelante de mí. Entonces yo traía una lamparita y prendo la lamparita y noto que la lamparita no me aluza muy bien. Y de repente ya noto donde empieza a luzar muy bien y empiezo a apuntarla para ver exactamente en qué punto estoy. Y donde volteo hacia los campos, veo que ahí está abierta la neblina. Ahí no está tan cerrada. Y hay una mujer. Y esta mujer está como que agachada, como que buscando cosas ahí entre las matas. Ujú. Se me hace muy raro. Estaba la lluviecita, no estaba tan fuerte, pero era muy extraño que estuviera, no la reconocía. Y traía una vestimenta blanca, pero ya muy percudida. Se veía llena de lodo en la parte de abajo y se veía media rasgada. Entonces, me le quedo viendo, levanto la luz para alumbrarla como la cabeza y que sepa que le estoy viendo para que voltee. Y donde voltea, no le veo el rostro, todo es negro. Dice, tiene cabello, el rostro totalmente negro. Y entonces veo que empieza a avanzar hacia mí. Dice, pero noto algo muy raro. No se le mueven los hombros. No se mueve como cuando caminas, es como si se estuviera deslizando. Entonces dice, me dio un miedo tremendo y empecé a correr y a gritar para ver si alguien salía de las casas y me auxiliaba. Entonces empiezo a gritar de, me persiguen, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Dice, no me detuve a ver si alguien salió o no. Yo esperaba que pues, mínimo la distrajera de esa cosa que me estaba siguiendo. Llego a mi casa, le doy a mi mamá las velas, me dice que por qué me tardé tanto. No le expliqué nada. Dice, unos días después vuelvo a ir a la tienda y me topo a un señor que vive por ese camino. Y me dice, Cristian, ven para acá. Dice, tú la vez pasada fuiste caminando el día de la lluvia, ¿verdad? Sí. Dice, venías gritando, te topaste a la mujer ahí del maizal. Y entonces dice, usted también la vio. Dice, mira, no le hagas mucho caso. No sabemos quién es, pero tiene como 2 semanas que la hemos notado en las madrugadas. Cuando todo se pone oscuro, hay mucho ruido. Dice, pero cuando nota que le están viendo, como que se te avienta. Dice, y creemos, por cómo se mueve, que no tiene pies. Dice, no es ninguna de aquí, creemos que es algo. Aparecida. Sí, ellos creían que era más bien como un tipo de demonio, porque, daba Sí, no miedo tremendo. Ay, no, qué
Ajá. Entonces dice Cristian, eso me pasó y a mí me marcó. Es la única historia que me ha pasado. Dice, y yo desde ahí tengo claro que lo paranormal sí ocurre. Existe. Exacto. Fíjate que ahorita que mencionas eso, de que no le logran distinguir el rostro, me acuerdo que hace tiempo una amiga nos platicó que a unos amigos de ella Sí. que viven aquí en Monterrey, pero tenían que ir a una fiesta a Saltillo. Entonces creo que iba la pareja y tienen un bebé y aparte iba la mamá del muchacho, los papás o algo así. Entonces dice que de primero que no querían ir a la fiesta, no queremos ir, que está bien lejos, no sé qué. Total, terminaron yendo. Dice que estando allá, se suponía que se tenían que quedar allá, pero que también empezaron a discutir y se tuvieron que regresar en la noche. Entonces dice que venían discutiendo, ¿verdad? La pareja y que les decían, es que te dije que para que nos regresábamos, etcétera, etcétera. Venían así. Entonces quiero que el papá le dice, ¿sabes qué? Párate aquí, vamos a la gasolinera o queremos comprar algo. Entonces dice que hicieron esa parada en la carretera de Saltillo para acá, para Monterrey. Y dice que se subieron otra vez al carro y que avanzaron unos kilómetros y que el papá se da cuenta que no trae su celular. Y dice, ay, mi celular. Ay, papá, es que como perdiste el teléfono, ya es bien tarde y mira que es bien peligroso. Ya ves que de esas veces que a veces baja como que neblina, ¿verdad? Y no se alcanza a ver las cosas. Sí. Entonces, no, papá, es que me tengo que regresar. Tengo que regresarme por el teléfono porque es el celular del trabajo y no lo puedo dejar ahí. Total, dice que, a ver, marca, a ver si alguien se lo encontró. Entonces dice que llamaron al teléfono y contesta una mujer. Bueno, sí, bueno, ay, señorita, es que mire, acabo de perder mi celular. Sí, me lo acabo de encontrar. Ay, qué bueno, mire, qué bueno que contesta. Estoy muy agradecido. Nos vamos a regresar. ¿Dónde la podemos encontrar? Pues aquí estoy, donde lo dejaron. Es que no sé si se me cayó o no sé dónde está. No, pues aquí los voy a esperar a unos metros como que de la gasolinera, ¿no? Uh-huh. Entonces dicen, bueno, a lo mejor lo tomó y siguió pues caminando. O sea, ellos como que no se explicaban, pero entre que venían discutiendo y venían como que querían conseguir el teléfono, no pusieron mucha atención. Uh-huh. Entonces dice que ya se regresan, entonces se topan a una mujer y que les dice, ay, aquí está el teléfono, ay, muchas gracias. Y le intentan dar dinero y ella dice, no, de verdad, así déjelo. Y dijo, pero si quieren mejor denme un ride aquí más adelante. Entonces se voy a casa de mi tía. Uh-huh. Y dice, pues bueno, o sea, como que ya por el favor que les había hecho, ¿verdad? Y nunca se pusieron a pensar si a la chava, o sea, porque estaba sola, porque no traía su carro, nada. Como había casitas ahí cerca de ellos, dijeron, pues a lo mejor es una muchacha que discutió y que quiere llegar a casa de su tía, porque dicen que la escuchaban como que triste. Entonces dice que se subió a la camioneta y que desde que se subió al carro con ellos, que el bebé empezó a llorar. Llore. Dice que la muchacha venía así agachada, entonces el cabello le cubría todo su rostro. Uh-huh. Entonces dice que venía así agachada y empezó a llorar. Dijo, no, es que ya quiero llegar a casa de mi tía y porque discutí en mi casa. Entonces le decían, ¿pero dónde es? Aquí adelante. Pues bueno, seguían y que llegaron a un lugar y que les dice, aquí me bajo. Pero todavía era carretera. Y que le dicen, no, pero dinos a dónde te llevamos, o sea, pues no te podemos dejar aquí en la carretera sola. No, aquí me voy a bajar. ¿Estás segura? Sí, aquí me voy a bajar. Entonces dice que ya se bajó y que al momento que se baja, como que el chavo dice, voltea y tampoco le ve los pies. O sea, estaba como que flotando. Entonces dice que ya cerró la puerta y voltea y se les queda viendo y que les dice, ¿alguien le vio la cara? No. Y se como que no dice, no, pues venía llorando, o sea, nunca le pusimos atención. Dijo, es que no, o sea, está flotando. Entonces, nunca se explicaron de dónde salió esa muchacha, quién era, si era una parecida o era a lo mejor algún demonio, ¿verdad? Que se subió ahí con ellos. Wow, ¿esto en qué año les pasó? ¿Hace poco? Creo que tiene como unos 2 años o 1 año más o menos. La torre, eso está bien fuerte. Sí. O sea, tú lo invitaste, está adentro, lo llevas, ya después no les pasó nada. No, gracias a Dios. Qué bueno que después no les pasó nada. En estos relatos de carretera, uno de los más fuertes que me han contado es que va una pareja de viaje, se perdieron en el camino
están en las carreteras de Estados Unidos. Ya ves que ahí todas son un rollo. Si te pierdes tantito, son muchos kilómetros, ¿no? Y ellos están en una zona en la que no habían ido porque están en uno de estos viajes esperados en los que quieres agarrar ciertas rutas, ¿no? Entonces ellos se perdieron en algún punto, no saben exactamente qué. Se estaban llevando por mapa, no por GPS. Entonces llega un momento en el que están en una zona en la que solo ven como que árboles, 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 nada, árboles, 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 nada. Y dicen, ya es tarde, no sabemos cuánto falta para la siguiente gasolinera, no sabemos ni siquiera rumbo a dónde vamos. En la siguiente casa hay que bajarnos a pedir ayuda. Entonces tardan como unos 15 minutos y se topan como una casa antigua, pero muy rara. Está pintada toda de negro. Entonces no les da una buena sensación, pero pues es lo 21 que hay. Entonces tocan y sale un señor grande. Y el señor sale y les pregunta como que qué quieren, que es muy raro ver personas por ahí. Y ya le cuentan, es que estamos muy perdidos, no sabemos ni siquiera dónde estamos. Y celulares ya no toman señal. Nosotros nos estábamos manejando la antigüita por mapa, pero no tenemos ni idea de dónde nos metimos. Y él dice, sí, es normal que aquí se pierdan. Y ya les cuenta. Yo les recomiendo que se vayan de aquí antes de que tomen la noche, porque después es bien difícil que agarren su camino. Están en la carretera tal, les da un nombre. Y si ustedes tienen que ir derecho, va a ser, en esta no la van a ver en el mapa que ustedes traen no va a aparecer. Sigan derecho, como 10 kilómetros, no tomen ninguna de las carreteras que salen a los lados. Van a topar con un camino que es de piedra, tómenlo a la izquierda y en la tercera calle a la derecha. No se equivoquen, porque si agarran otro, se van a perder. Esta zona de aquí no aparecen mapas, entonces tengan cuidado. Y ya, los tipos la pareja agarra el carro, sigue su camino, y tal cual lo que el señor les había dicho, un par de kilómetros, topan con el camino de piedra, dan vuelta a la izquierda, tercero a la derecha, y no pasan ni 10 minutos cuando llegan a una gasolinera y vuelven a ver como ya indicios de civilización. Entonces, al día siguiente, todavía ya en esa zona, porque buscaron el primer hotel para quedarse, se levantan y hablan con la chica del hotel y dicen, oye, nos pasó algo bien raro ayer, no sabíamos dónde estábamos, entonces nos puedes ubicar, y ahorita sabemos dónde estamos, pero ¿dónde estábamos ayer? Nos topamos estos lugares, tararara, y dicen, estuviste en la Casa Negra. ¿Es en serio que estuviste en la Casa Negra? Y dice, ¿y esa Casa Negra qué? Dice, nadie da con ella cuando la busca. Nadie, nunca. Dice, las únicas personas que nos han contado ahí son personas que se han perdido en el camino. Y todas hablan, dice, les abrió un señor ya grande y les advirtió que no se perdieran, ¿verdad? Dice, y es una historia que a mí me la contó mi abuelo. Wow, tiene años ocurriendo como lo mismo. Y en Estados Unidos hablan de unas leyendas que hablan sobre carreteras perdidas y caminos ocultos, que son caminos que nada más en ciertos momentos das, pero no aparecen en GPS, no aparecen en el mapa, porque no están realmente ahí. Y esas cuestiones de otra dimensión pareciera que fueran como dos mundos que en algún momento están teniendo como compaginándose. ¿Y qué lugar de Estados Unidos es? Por ciertos datos no me pidieron que no comentara nada, pero terminando te comento. Ok. Sí. Wow. Ay, no, qué miedo porque, o sea, dices, entonces sí existen esas dimensiones. Pudiera ser. O sea, tal vez hay más explicaciones. A mí no me gusta llegar como que a conclusiones luego, pero según muchos relatos, pareciera que sí. Yo no sé si de repente entramos en otra dimensión o ya ves que existe la teoría de que estamos en una simulación. Ajá. Y esa teoría no es descartable. De hecho, pareciera, conforme más avanza el tiempo, que es viable y que realmente esto fuera una simulación. Entonces, parece de todas que es una de las más reales. No quiero decir a la gente que no cree eso, pues no cree ya, pero conforme ha ido avanzando lo de la inteligencia artificial y lo que puede crear, si van diciendo, es altamente probable que en 50 años podamos generar una simulación. Y si se genera una simulación en la que la simulación tome conciencia, nosotros es más probable que seamos en una simulación a que no lo seamos. Y entonces es donde dices, no sé si es otra dimensión, es un hackeo de la Matrix o es una situación espiritual. Pero son como 3 opciones que están ahí. ¿Pero de qué pasa algo raro? Pasa algo raro. Claro. Seguir escuchando así historias me gusta mucho. Nosotros desde que somos niños, nuestros tíos siempre nos platicaban así historias y que de La Llorona y todo. Ya después de que ellos se regresaron de allá de Allende, Coahuila, vivieron mucho tiempo en Santa Catarina. Ajá.
de verdad me tardó mucho. Vivieron No, mucho dale, tiempo por favor. en Santa Catarina. Y dicen que desde que eran niños escuchaban mucho el lamento de la Llorona. Vivían ahí cerca de la Huasteca. En Santa Catarina. Sí, Ok. vivían cerca Cerca de la Huasteca. cerca de la Huasteca. Ajá, como unos 5 minutos de la Bien. Huasteca. ¿La Huasteca tiene ríos? No, Eh, ¿verdad? Es toda la parte de montaña nada más. sí, pero pues sí, a veces corre así tantita agua y pues bueno, después de ahí pues está el río Santa En Catarina. Santa Catarina. Sí. Ok. Entonces, dicen que muchas veces escuchaban el lamento de la Llorona. Y uno de mis primos mayores dice que él vivió mucho tiempo en casa de mi abuela. Ajá. Entonces, que le dijo un día, ay, abuela, es que me voy a ir a un baile. No, es que eres bien vago. Lo empezó a regañar, ¿verdad? De que Sí. no vas a ir, aquí te vas a quedar. Entonces, dice que cerró toda la casa, pero en la parte de arriba había como una terracita. Entonces, él pues se salió, ¿verdad? Y se fue a la fiesta. Entonces, dice que se le hizo ya muy tarde y ya no había camiones, ya no había taxis, ya no había nada. Entonces dice que él se vino caminando, Ujú. justamente pues por todo el río, por la carretera del río de Santa Catarina, y esa carretera va a topar así con la Huasteca, con la entrada de la Huasteca. Y ya es la entrada de la Huasteca y luego caminaba así un poco, una cuadrita más y luego ya subías y estaba la casa de mi abuela. Entonces dice que él donde venía caminando escuchaba, ay, mis hijos, así como que a lo lejos. Y digo, ay, ¿será? Entonces dice que siguió caminando y se volvió a escuchar a lo lejos el lamento. Y, ay, mis hijos. Así como que muy vago entre el viento. Entonces dice que él se empezó a asustar y empezó a correr. Entonces dice que a modo de que empezó a correr, se escuchaba más fuerte y más cerca. Dice que sentía como que viento. Ajá. Entonces dice que siguió corriendo hasta que llegó a casa de mi abuela y empezó a tocar muy fuerte la puerta. Abuelita, por favor, ábrame la puerta. Dice que mi abuela primero lo empezó a regañar. No, es que ¿por qué te saliste? No, por favor, ábrame. Entonces dice que lo vio tan asustado. Dice que al momento que le abrió mi abuelita que le abrió la puerta, dice que en eso que abrió, cerró por ahí por el andador donde vivía, se pasó hacia el viento y él junto con el lamento. El viento junto con el lamento. Sí, o sea, como que un viento así muy Sí, fuerte sí, sí, y se sí, escuchó sí. ¡ay! Por todo el andador. Duda. ¿Escuchó el lamento o escuchó literalmente ahí mis hijos? Pues es que fíjate que eso ya fue hace muchos años, pero dice, lo que sí me acuerdo es que ya durante ahí en el andador solamente fue el lamento. Que, ¡ah! Fíjate que esa es la duda, ¿eh? Existe el efecto pareidolia. Cuando te ha tocado ver estos videos que te dice ahí qué es lo que va a decir la canción y te pone una canción clásica, no sé, algo de Michael Jackson o algo de algún grupo norteamericano, pero si lees lo que te escribieron, escuchas eso. No sé si lo has visto. No. No. Bueno, luego si no lo han checado, revísenlo, al ratito te pongo un video, pero eso es un efecto pareidolia. Si te digo que escuchar, tu oído puede interpretar ciertas cosas que no es lo que está diciendo la persona. En el lamento de la Llorona, pareciera que como le buscan explicación a algunas personas, interpretaban ahí mis hijos. Pero parece que a nivel internacional esta entidad aparece. O sea, la han escuchado en muchas partes del mundo. Y lo que sí concuerda es el lamento. Ese sonido como... Sí. Exacto. Y que es como un efecto Doppler. Muy lejos, muy cerca, muy lejos. Sí. Entonces, eso se mantiene en todos lados. Solo la interpretación de qué es lo que dice varía. Entonces, pudiera ser que sea un efecto pareidolia exactamente qué es lo que dice. O puede ser que sí existan entidades en la que una grita y en la otra solo es el lamento. Pero hay muchos videos en internet donde han visto esta figura blanca que está... Esto es lo que me llama la atención. Yo ya lo relacionaba mucho con ríos, pero pudiera ser que no, porque en este está el Santa Catarina, pero no sé si en ese tiempo era cuando todavía corría agua pues o cuando... Hace muchos años. Fue hace mucho. Sí. Bueno, pudiera ser, porque ya al día de hoy no volvió a pasar eso, ¿verdad? No, ahorita reciente no. Bueno, ya te digo, antes vivían allá, ahorita ya viven en diferentes municipios. Pero también me acuerdo que comentaron que una vez creo que tenían una fiesta en una de las casas y que vieron una mujer blanca volando. ¿Levitando del piso o volando? No, volando. ¿Volando? Sí. Y era... Ahí en Santa Catarina también. En Santa Catarina. Entonces, por eso, siempre que ellos les pasaba algo así o escuchaban, ellos decían que era la Llorona. Ah, qué interesante porque está también la bruja de Guadalupe, que pasó en los 2000
Eso nunca lo ¿No? había escuchado. Unos policías van en un vehículo, los empieza a perseguir una mujer que va levitando y les golpea el carro y empieza todo un suceso que impactó en las noticias. Y hubo una persona que me dijo, yo conozco uno de esos policías, de los que les pasó eso. Y dice, y al día de hoy te lo aseguran. O sea, los venía persiguiendo una mujer que decían que era una bruja. Mujer blanca. Ajá. Exactamente. Bueno, no era blanca, tenía el cabello negro, ropa blanca. Ah. Pero durante ese tiempo en Guadalupe hubo muchos avistamientos. Ya lo que mencionaste hace rato, dicen que las brujas se transforman. Entonces ahí llegaron a ver un sopilote enorme, llegaron a ver un cuervo muy grande, veían pájaros, pues. Y también vieron una lechuza que era muy grande. De hecho, conocí a una persona que ella en su casa tuvo un encuentro con una lechuza que era muy grande, que su mamá les dijo, ella al día de hoy es una adulta, en ese tiempo era una adolescente, y su mamá le dijo, oigan, cierren la entrada porque tenían una puerta que daba como un balconcito en el cuarto de ella. Dijo, cierren esa puerta porque se ha estado corriendo aquí el rumor de que hay una bruja. Entonces dicen que parece como un pájaro. Ellos eran nada religiosos. Entonces decía, ay, mamá, qué ridículo es esa. Le dicen, en serio, cierren las puertas porque ya van muchos que están hablando de eso. Bueno, ella estaba en una fiesta con sus amigos en ese cuarto y de repente les empiezan a tocar esa puerta que no hay forma de entrar porque o sea, no hay manera, ¿va? Donde se asoman es el pico de un pájaro que está del tamaño casi de ella, que le está pegando ahí y le está viendo y dice, y los ojos eran unos ojos inteligentes, eran como ojos humanos, me estaba viendo a mí. Entonces, no habían cerrado la puerta, corremos, cerramos la puerta y vamos gritando con mi mamá, mamá, el pájaro que habías dicho. Bueno, fue 2 días después del suceso de los policías que los empezó a perseguir esa cosa, que después decían que era un pájaro, después empezó a pasar. Resulta que todos esos avistamientos fue durante, parece que 2 meses en esas zonas de Guadalupe en los 2000. Y hay un montón de personas que los vivieron y todos se lo adjudican a una mentada bruja. Wow, fíjate que ahorita que describes ese pájaro, Ajá. Mi tía, donde te digo que mi papá vio la sombra, sí. En esa casa dice que cuando mis primos eran todavía muy chiquitos, que ella estaba lavando los trastes en la cocina y que escucha como así como en el patio. Y dice, pues dijo, a lo mejor es el perro. Entonces dice que ya la tela de la cocina dice que también se escuchó, o sea, como que le estaban así tocando. Ajá. Entonces dice que se asoma y que era un pájaro, así como que medianito, pero que tenía como que pies humanos. Entonces dice que levanta así como que un ala, y es como que un ala, y dice que donde le hace así, como que la bañó de aguas negras. No. Entonces ellos también dijeron, pues a lo mejor era a una bruja. Y fíjate que a esta tía, cuando era bebé, mi abuelita nos platicaba que a ella las brujas la bajaron de la cuna. Ajá. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede pasar eso? Eso también pasó en Santa Catarina. En Santa Catarina. Dice que esta tía es la chiquita, o sea, es la más chica de todos los hermanos. Y dice que todos estaban como que en la terraza y la niña estaba dormida en uno de los cuartos al final. Entonces dice que la escucharon de repente que empieza a llorar, pero a llorar como asustada. Dice que todavía no, y creo que iba a cumplir el año. Entonces dice que cuando entran al cuarto, la ven que está parada al lado de la cuna. Está así como que agarradita de la cuna, pero te estoy hablando que son de esas cunas de antes, o sea que era imposible que un bebé se bajara solo, o sea, estaba altas, barrotes cerrados, de madera gruesa y todo. Ajá. Entonces, desde ahí mi abuelita nos inculcó, o sea, la creencia de que no, es que a los bebés los tienen que bautizar, si están recién nacidos pongan unas tijeras abajo de la almohada, pónganles una cruz porque las brujas se los pueden llevar, etcétera. Entonces te digo que después a mi tía le sucedió eso. Y yo me acuerdo que antes, cuando todos éramos muy niños ahí en mi cuadra, había muchas lechuzas. Uh-huh. Entonces decían que cada que nacía un bebé se veía una lechuza. Nosotros, te digo, éramos muy niños. El más chiquito era mi vecino de al lado. Y fue cuando nosotras veíamos una lechuza. Mis amigas y yo veíamos que se cruzaba en los huizaches. Y después de ella jamás la vimos. Entonces ahora mis vecinos del otro lado tuvieron bebés. Una vez yo salí en mi carro, iba manejando y fue que vi pasar una lechuza y tenía años que no la veía. Entonces me acordé de todo, dije, pues hay bebés en la cuadra. Entonces puede ser posible que sí existan así las brujas y que tomen forma de lechuza. Qué loco, y que tenga que ver con lo de los bebés. Sí.
Sí, porque ya he escuchado varias historias que tienen que ver con lo de los bebés y es tremendo. Hay unas historias que nos contó la chica Interesting y ella cuenta, narra cómo es, porque se dice que las brujas lo que buscan es duermen a la familia y dañan al bebé. Ujú. Entonces, cómo lo dañaban, porque una vez encontraron, no recuerdo en qué parte de México, un bebé sin sangre. Entonces los papás se despiertan, el bebé no está llorando y notan que pasó mucho tiempo y cuando van y lo ven, el bebé está blanco y lo revisan y ya había pasado a otro plano Ah. y ven que tiene como que unos agujeritos y no tiene sangre el bebé. Entonces dicen que la forma en la que absorben la sangre no es como de una forma natural, sino que hay un pico que parece como un hilo Ujú. que como si fuera de telaraña y ese es el que se inserta y desde ahí es donde absorben las cosas. Muy extraño, pero ya lo he escuchado varias veces, así es que es interesante. Sí. Y esto de brujería, te quiero contar la historia que Ay. dejé al final porque tiene que ver con esta temática. Ujú. Bueno, tal vez sí, tal vez no. Más bien lo quiero dejar ahí porque pareciera que tiene que ver con brujería. Hay una chica, tiene una prima que desde muy pequeña su mamá la dejó y la adoptó una tía, que esta tía porque tenía una situación de, no recuerdo si era una parálisis facial o tenía como micro epilepsias, hacían Ujú. que tuviera como que momentos de lapsus. Entonces, a raíz de eso, ella tuvo muchas dificultades sociales, las personas, estamos hablando de hace muchos años, entonces las personas no sabían cómo tratar este tipo de situación, ella tampoco sabía cómo presentarse y finalmente ella se volvió soltera, muy aislada, su familia la tenía con mucho cariño, pero pues tenía un trabajo muy chiquito que apenas le daba para vivir, así es que todos la apoyaban y ella fue la que se queda con esta niña y era alguien de muy buen corazón. Bueno, la niña crece y de repente, cuando llega la adolescencia, comienzan a pasar cosas raras. De repente empieza a llegar de la preparatoria y se empieza a quedar como dormida, pero mientras está así de pie, está platicando con ella, se le queda viendo y se va. Entonces la tía se le hace raro y dice, tal vez tiene de mis epilepsias, lamentablemente. Ujú. ¿Por qué a la tía le pasaba algo así? Pero después empiezan a pasar cosas más raras. Cuando se queda en esos momentos de lapsus, empieza a hablar, pero ya no habla con el acento normal español mexicano, sino que habla con un acento español de España. Y se le hace muy raro y empieza después a cambiar la forma en la que camina y en la que habla. Primero tiene un lapsus, queda en blanco y después empieza a cambiar el cuerpo y empieza a hablar como otra mujer. Como una posesión o algo así. Por ahí va, por ahí va. Le saca la plática a la tía. Dice, ¿quién eres tú? O sea, ¿por qué estás hablando así? Y se presenta y dice, me llamo Madame Catalina, yo soy una medium. Yo vivo en Madrid y aquí me hablaron porque necesitaban mi ayuda. Dice, ¿quién fue la que me habló? Y entonces dice, empezó a tener conversaciones con esa versión de ella española. En ese tiempo no sabía ni cómo manejarlo. Como eran lapsus también que no le afectaban el resto de su vida, Ujú. los dejaba pasar y solo veía qué hacer, ¿no? Pero le empieza a dar información. Le empieza a decir esta medium que estaba ahí que ella venía a ayudarlos porque les estaban haciendo cosas a la familia, que necesitaba que todos la apoyaran, que por favor le hablara al resto de miembros de la familia porque quería que cuando ella estuviera, estuvieran todos presentes. Y ella le empezó a decir que dudaba, o sea, decir, no, yo no creo que tú seas una medium y yo no creo que, o sea, yo creo que eres algo malo. Ajá. Y de repente un día dejó de aparecer. Pero la chica seguía con sus lapsus. Pasan las semanas, la familia ya está enterada, ahora sí ya no queda nada más en estos sucesos porque ya no son tan esporádicos, cada vez es más continuo y de tiempos más prolongados. Ajá. De repente un día es un hombre anciano y empieza a hablar con una voz carrasposa y a todos empieza a decir, hijo, quiero hablar contigo, ven, por favor, acompáñame, llévame a la sala, me quiero sentar. Y les empieza a hablar así. Y era una chica de 16 años, no había estudiado teatro, es una persona social Sí. normal, sale del lapsus, ella no se acuerda de nada de esto, ya no está actuando. Entonces todos no están entendiendo qué pasa.
Cuando llegue ese hombre, les dice que él está ahí porque esta chica está embrujada, que la embrujó la tía con la que vive. Dice que ella, porque quiere enamorar a un tipo, la acaba de dar en pacto con el diablo, a la chica. Y entonces toda la familia voltea con la tía, le dice, ¿es verdad? Y ella dice, claro que no, por supuesto que no. Yo ni estoy viendo ni saliendo con alguien y jamás haría algo así. Y dicen, bueno, ¿por qué nos está diciendo eso? Pues esta cosa, ¿no? Y les dice, es más, para demostrárselos, yo sé qué fue lo que hizo. Enterró fotos de ella y ropa interior de ella en el patio. Yo les voy a decir dónde está. Y les da santo y seña, escarban, y sí están las cosas. Todos dejan de hablarle a esta tía, se transforma en la apestada. Ella está muy triste la mayor parte del tiempo. Tampoco quiere hablar con la que fue mucho tiempo su hija. La hija no está enterada porque este alejamiento, pero la familia los empieza a separar y de repente ya no es ese anciano. Ahora es otra mujer. Es una mujer que viene y que dice que ella trae la bendición del Señor, que ella quiere traerles la bendición, quiere traerles bondades, que Dios esté en contacto con esta niña porque es una niña muy especial, que necesita que traigan a los niños para que les dé la bendición a todos. Y un día, después de que pasaron muchos sucesos, pidió hablar con vecinos, tenía secretos de los vecinos, sabía secretos de muchas personas. Entonces todos creían que era como algún tipo de divinidad que realmente estaba en esta chica. Un día le traen a los niños y entonces pide que todos se hinquen. Que todos se hinquen, que le recen, y donde empiezan a rezar, comienza a reírse con una voz como súper escalofriante. Y les dice, cuando estén todos en el infierno, así me van a adorar. Y se empezó a reír. Toda la gente salió corriendo de ahí espantada. Van y le hablan a un padre. Hasta ahí, hasta ese momento, creo que pasaron como 5 meses, pero no era algo de todos los días y no sabían qué hacer. Eran otros tiempos. Entonces, le hablan a un padre y este padre les dice, no, hombre, no me vengan con esas cosas. Los padres no creían tanto en eso porque no era algo que ocurriera habitualmente. El padre les dice, es más, váyanse a ese lugar que hacen misas de sanación y ahí sí les van a hacer caso. Van para ese lugar, se llevan a la chica y las cosas empeoran. Todo empieza a aumentar. De ahí, de las misas de sanación, los llevan con otro sacerdote. Y ese sacerdote dice, pues miren, yo no manejo ese tipo de casos, pero pues vamos a hacer una bendición en la casa. Y aquí ocurre una de las cosas más aterradoras que la chica que me mandó la historia dice, esto es de lo más aterrador que yo he vivido, porque cuando pasó lo de mi prima, yo era una niña, entonces no me acuerdo bien, pero esto yo sí lo tengo muy presente porque lo que pasó fue espantoso. El padre llega a la casa y llega con un acólito, le pasa unas cosas que le dice que se las vaya pasando conforme se las pida, y al final el acólito trae el agua bendita y el padre trae algo con que rociarla. Cuando empiezan a rociar las cosas, nosotros vamos detrás de ellos haciendo oraciones y de repente volteamos y aunque ellos están caminando se les empiezan a subir hormigas en los pies. Hormigas que no tenemos idea de dónde hayan salido. Jamás habíamos tenido plaga de eso. Todos estamos con ellos y solo se les suben a ellos dos. Dice, el padre no paró. Pese a que lo dejaron todo picoteado, no paró. Cuando terminó, las hormigas se bajaron y desaparecieron. Dice, entonces sabíamos ya con qué nos estábamos enfrentando, ya era obvio. Tuvieron que traer un exorcista de otra ciudad que por hacernos el favor estuvo viniendo durante meses hasta que mi prima dejó de presentar esas cosas. Pero le dijo, lo que le hicieron a esta chica fue brujería, no sabemos de quién es, pero necesitamos para que no vuelva a pasar, nunca le hablen de este tema a ella. Nunca. Ella no se va a acordar que esto pasó. Wow. Y esa fue la última historia. ¿Te gustó, Elena? Sí, claro, no, se me puso la piel Está chinita. tremenda, te estaba ¿verdad? escuchando, sí. Oye, qué buenas historias te trajiste el día de hoy. Ya me dejaste varias cosas pensando, ¿eh? Ay, pues espero que les haya gustado. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muy a gusto, la verdad. Sí, ya vi que sí te gustan las temáticas de terror, las historias buenas. Sí nos gusta, la verdad, mucho. Genial, genial. ¿Algo con lo que te quieras despedir de la familia nocturna? Es la audiencia de este canal. Pues solamente agradecerles la invitación a Paco, que esta noche me hizo el favor de invitarme. Y la verdad es que me da mucho gusto que nos estén sintonizando, que nos hayan escuchado, que les hayan gustado mis historias. Y pues nada, yo también, como ustedes, creo que hay algo paranormal en este mundo que nos puede estar observando, nos puede estar diciendo cosas a través de otras personas. Y pues nada, simplemente que se cuiden mucho y que espero poderlos visitar otro día.
Elena, ¿tienes redes sociales donde quieres que te visite la gente? Claro que sí, me pueden seguir en Facebook como Elena Torres. Excelente. Elena, muchas gracias por haber estado aquí. Y la familia nocturna que nos está escuchando, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye. Hasta luego. Listo. ¿Qué tal? Ay, muy bien, muy padre.